Rhodes sintió mareos y un dolor sordo se extendió por sus brazos y muslos, como si lo hubiera atropellado un carro desbocado. Aún recordaba haber sido atacado por bestias salvajes, pero, extrañamente, no lo habían devorado. Al menos, todavía no. Lentamente, Rhodes abrió los ojos, esperando ver un techo desconocido, pero en su lugar, lo recibió el intenso resplandor del sol. Instintivamente, entrecerró los ojos e intentó, por reflejo, levantar la mano para protegerlos. Swish. Un suave sonido resonó cuando alguien cerró cuidadosamente las cortinas, aliviando así la fatiga visual. A juzgar por la hora, debería despertar pronto. Rhodes oyó la voz de una anciana que hablaba cerca, pero no entendió ni una palabra. Tampoco parecía inglés ni ningún otro idioma conocido. Inclinando ligeramente la cabeza, divisó a una anciana de cabello rosa y una distintiva capa roja de pie junto a la ventana. Probablemente era ella quien había hablado hacía un momento. ¿Cómo te sientes? Una voz cálida y amable provino del otro lado de la habitación. Al girar la cabeza, Rhodes vio a un anciano con un peculiar sombrero de bufón, sentado con las piernas cruzadas en una silla junto a la cama. Por supuesto, Rhodes tampoco lo entendía. Sintió la garganta seca mientras luchaba por hablar. ¿Dónde es esto? Las dos figuras ancianas intercambiaron miradas, con una clara confusión en sus rostros. No habían entendido ni una palabra de lo que había dicho. Rhodes frunció el ceño, pensó un momento antes de intentarlo de nuevo. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Esto siquiera funciona? Pero al ver cómo sus expresiones se volvían aún más desconcertadas, una sensación de desasosiego se apoderó de su pecho. Intenté hablar inglés pero sigue sin entender. ¿Cantonés? Tampoco. Ni siquiera mis intentos fallidos en otros idiomas obtuvieron respuesta. ¿Qué idioma estarán hablando? Y lo que es más importante, ¿cómo se supone que voy a comunicarme con ellos? Antes de que pudiera entrar en pánico, el anciano con el sombrero de bufón saltó de su silla con sorprendente agilidad. Fue entonces cuando Rhodes se dio cuenta de algo. Aquel hombre había estado subido a la silla todo el tiempo. Un pensamiento fugaz afloró en su mente. ¿No es de mala educación pensar en la estatura de alguien? Se reprendió mentalmente, antes de percatarse de algo más. A pesar de su apariencia anciana, el hombre bajo se movía con una facilidad asombrosa, nada propia de alguien de su edad. Parece que hay una barrera idiomática. Eso es un poco problemático, murmuró el anciano, rascándose la cabeza. Bookmark. Un idioma que jamás había oído, reflexionó la mujer de pelo rosa antes de volverse hacia él. ¿Dónde exactamente recogió a este niño? El bosque, respondió el anciano. Ya te lo dije, ¿no? En ese preciso instante, llamaron a la puerta de madera. Una joven, de unos 17 o 18 años, entró en la casa. Maestro, ya es hora de irnos. Si no nos marchamos ahora, podríamos perdernos la reunión habitual. Ah, casi lo olvido. El anciano, de quien Rhodes empezaba a sospechar que era alguien importante, miró a la mujer de cabello rosa. Porliúsica, ¿podrías cuidarlo un rato? Me niego, dijo Porliúsica sin dudarlo. Desprecio a los humanos, Makarov. Además, aquí hay mucho ruido. Sin embargo, a pesar de sus palabras directas, ya se acercaba a Rhodes para ayudarlo a incorporarse. Sin decir palabra, le sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Gracias, dijo Rhodes instintivamente. Puede que Porliúsica no entendiera las palabras, pero podía intuir lo que quería decir. Aún así, no respondió. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Sus heridas ya no son graves. Me voy, anunció. Ah, gracias, suspiró Makarov, claramente familiarizado con el temperamento de su vieja amiga. No tenía sentido intentar convencerla de lo contrario. Rhodes tomó un sorbo de agua para aliviar su garganta reseca y luego observó con confusión cómo la mujer de cabello rosa salía de la habitación. Mientras tanto, Makarov y la joven habían vuelto a hablar, aunque su conversación seguía siendo en un idioma desconocido. Por las miradas ocasionales que le dirigían, Rhodes tuvo la clara sensación de que estaban hablando de él. En ese instante, un dolor agudo le recorrió la pierna izquierda, haciéndole estremecerse. Se movió ligeramente y notó que tenía el brazo y la cintura vendados. Al llevarse una mano a la frente, se percató de que también estaba cuidadosamente vendada. Las heridas que cubrían su cuerpo le ayudaron a recuperar la nitidez de sus recuerdos. Así es el ataque. Todo esto me resultaba extraño. Antes de que todo se oscureciera, Rhodes recordaba claramente haberse despertado esa mañana y haberse negado a levantarse de la cama porque él y su compañero de cuarto se habían quedado despiertos hasta muy tarde jugando videojuegos.
Uno a uno, los compañeros de piso de Rhodes fueron desapareciendo. Primero, uno salió a comprar algo de comida y nunca regresó. Luego, el segundo lo siguió, solo para desaparecer también sin dejar rastro. Sin otra opción, y con el estómago cada vez más rugiendo, Rhodes finalmente arrastró a su último compañero de piso para que lo acompañara en su búsqueda. Decidieron separarse. Uno revisaría la nueva cafetería y el otro la antigua. Rhodes optó por esta última ruta. Desafortunadamente, su viaje se vio interrumpido cuando, distraído con su teléfono, tropezó al subir las escaleras y cayó de bruces de forma espectacular. Para cuando logró ponerse de pie, el entorno familiar de su universidad había desaparecido. En su lugar se extendía un bosque interminable e imponente. ¿Qué haces cuando de repente te encuentras en un lugar completamente desconocido? No te asustes. Primero, consulta el GPS de tu teléfono para determinar tu ubicación. Si es necesario, realiza una llamada de emergencia. El teléfono de Rhodes no aparecía por ninguna parte. Cuando se cayó, debió de salir volando. Una inquietud creciente se instaló en su pecho. Algo no andaba bien. ¿Es este uno de esos fenómenos extraños e inexplicables? En el programa Magical Archive se emitió un documental sobre casos de personas que desaparecían misteriosamente para luego reaparecer a kilómetros de distancia sin recordar cómo habían llegado allí. Rhodes siempre había descartado esas historias como tonterías. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. En el peor de los casos, no solo había terminado en otra ciudad, sino que se encontraba en un mundo completamente diferente. Un pensamiento espantoso lo asaltó. ¿Y si los otros dos desaparecieran por la misma razón? En cualquier caso, quedarse de brazos cruzados no solucionaría nada. Necesitaba encontrar gente y pedir ayuda. Tras respirar hondo, Rhodes se obligó a concentrarse. Después de escudriñar los alrededores, distinguió un sendero apenas visible hacia el oeste. Hierba aplastada, como si algo hubiera pasado recientemente. Siguiendo esa lógica, comenzó a caminar. Eso resultó ser un terrible error. Apenas unos minutos después, se topó con algo que realmente deseaba no haber descubierto. Una bestia enorme, del tamaño de un elefante, yacía descansando en el claro que tenían delante. Su pelaje moteado era diferente a todo lo que había visto antes, una extraña mezcla entre la robusta complexión de un oso y el hocico y las pezuñas características de un jabalí. Rhodes apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la criatura se agitara. Abrió un ojo. Luego el otro. Entonces se quedó en pie, la tierra tembló bajo su peso, y la enorme presión de su presencia le provocó un escalofrío a Rhodes. El pánico se apoderó de él, pero el instinto se impuso. Agarrando la rama más robusta que encontró, la alzó con la esperanza de que pareciera una amenaza. La bestia no quedó impresionada. Con un gruñido gutural y profundo, se abalanzó. En el instante en que impactó, el arma improvisada de Rhodes se quebró como una ramita. Un fuerte impacto lo lanzó por los aires, un dolor punzante le recorrió las costillas mientras el mundo giraba violentamente sin control. Mientras su visión se oscurecía, lo último que escuchó fue la caótica sinfonía de la naturaleza salvaje. Los chillidos de los pájaros, los aullidos lejanos de los lobos, los croares rítmicos de las ranas y el rugido profundo y estremecedor de algo mucho más aterrador. Rhodes se despertó sobresaltado. Le palpitaba la cabeza. Le dolían las extremidades. Pero estaba vivo. ¿Alguien me salvó? Justo cuando empezaba a atar cabos, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Hola». Rhodes, parpadeando, levantó la vista y vio a la chica que había entrado antes. Llevaba un vestido rojo intenso, cuyo color hacía juego con su larga melena blanco plateada que caía elegantemente por su espalda. El flequillo que enmarcaba su frente estaba recogido en un pequeño moño en la parte superior de la cabeza, lo que le daba un aire ligeramente juguetón. Sus delicadas facciones desprendían calidez, y su amable sonrisa irradiaba una innegable sensación de tranquilidad. Sin importar a dónde fuera, esta chica sin duda atraería la atención, tanto por su belleza como por el aura cálida y amable que emanaba. Rhodes no entendía lo que decía, pero a juzgar por la forma en que saludaba con la mano, probablemente lo estaba saludando, ¿verdad? Hola, la saludó Rhodes con cierta vacilación. Su incertidumbre no pareció preocuparle. En cambio, ella respondió con una sonrisa radiante, una que alivió ligeramente el nerviosismo que sentía. Tal como Makarov había sospechado, la chica le dirigió una mirada que prácticamente decía, «Lo sabía». «Por desgracia, no tengo ni idea de lo que dices», admitió con un leve suspiro. «Debes de sentirte bastante perdido y confundido ahora mismo, ¿verdad?». Hizo una pausa por un instante y luego sonrió con aire de disculpa.
Tampoco lo entenderías, en fin, el maestro tuvo que ausentarse un rato, así que me pidió que te cuidara mientras tanto. Intentó comunicarse mediante gestos, pero no resultó muy eficaz. De repente, sus ojos se iluminaron. Ah, claro. Todavía no me he presentado. Se señaló a sí misma, hablando despacio y con claridad. Yo, Mirahane. Rhodes dudó un instante antes de imitar su pronunciación. Mira, Hane. La sonrisa de Mirahane se hizo aún más radiante. Eso es. Mirahane. Su carácter alegre era extrañamente contagioso, y Rhodes se encontró repitiendo su nombre después de ella, mejorando su pronunciación cada vez. Mirahane, dijo finalmente como es debido. Bien. Asintió con ánimo. Luego, se señaló a sí misma de nuevo. Yo, Mirahane. A continuación, lo señaló. ¿Y tú? Rhodes comprendió de inmediato a qué se refería. Se señaló a sí mismo y respondió. Rhodes. Señor. Repitió Mirahane, inclinando ligeramente la cabeza. Rhodes, se corrigió a sí mismo, imitando la forma en que ella había corregido su pronunciación anteriormente. No era mucho, pero era un comienzo. Con una cálida sonrisa, Mirahane le tendió la mano. Encantada de conocerte, Rhodes. Rhodes vaciló un instante antes de juntar suavemente las yemas de sus dedos. Encantada de conocerte, Mirahane. Había intentado repetir la frase con exactitud, pero tropezó con las palabras y no logró comprender su significado completo. Entonces grrrr. El estómago de Rhodes dejó escapar un gruñido fuerte y muy inapropiado. Se puso rígido, sujetándose el estómago con torpeza, sin saber qué decir. Mirahane soltó una risita cómplice. Ah, entiendo ese idioma perfectamente. Espera aquí un momento. Le hizo un gesto para que se quedara donde estaba, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Rhodes la vio marcharse antes de coger el vaso de agua de la mesilla. Tras dar un pequeño sorbo, empezó a repasar los recuerdos de lo que le había sucedido. Primero, apareció de repente el inmenso bosque. Luego, se topó con aquella extraña bestia. Y finalmente, conoció a la gente al despertar. La barrera del idioma dificultaba entenderlos, pero una cosa era segura. Este no era el mundo que conocía. Ni de cerca. Rhodes quería respuestas. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Qué sucedió mientras estuvo inconsciente? ¿Dónde estaba exactamente? Y, lo más importante, ¿había alguna manera de volver a casa? Pero sin siquiera los medios de comunicación más básicos, no tenía manera de hacer esas preguntas. Frustrante. Suspirando, apartó la manta que lo cubría. Le seguía doliendo la pierna izquierda, pero podía moverla, lo que significaba que la lesión no era demasiado grave. Es mejor que no te muevas demasiado. Aunque probablemente no me entiendas. Mirahane regresó, sosteniendo una bandeja en sus manos. La colocó con cuidado sobre la mesita de noche e hizo un pequeño gesto, indicándole que comiera. En la bandeja había un vaso de leche caliente y 2 sándwiches cuidadosamente preparados. Las rebanadas triangulares de pan estaban cortadas limpiamente, con capas de lechuga crujiente, tomate fresco y jamón en lonchas finas apiladas entre ellas. Los colores vibrantes hacían que la comida luciera increíblemente apetitosa. Rhodes cogió uno de los sándwiches con cierta vacilación y luego miró a Mirahane, pidiéndole confirmación en silencio. Ella sonrió y asintió con la cabeza en señal de ánimo. Eso fue todo el permiso que necesitaba su estómago rugiente. Al darle un bocado, se encontró con el sabor suave y ligeramente dulce del pan, seguido del sabor terso y sabroso del jamón. Los tomates estaban un poco ácidos para su gusto, y la salsa era inesperadamente dulce, lo que le daba un sabor algo inusual. Pero el toque crujiente de la lechuga lo equilibraba, aportando un contraste refrescante. Al tragar el primer bocado, una simple pero profunda revelación se apoderó de él. Estoy vivo. Después de eso, no hubo tiempo para elogios. Devoró el sándwich, casi sin masticar, metiéndose bocado tras bocado en la boca como una bestia hambrienta. Para cuando terminó el primer sándwich, su hambre había disminuido considerablemente. Extendió la mano hacia el vaso de leche, sintiendo su calor a través del cristal. Era evidente. La habían calentado intencionadamente. Debe ser alguien que se le da muy bien cuidar de los demás. Rhodes dirigió una mirada de agradecimiento a Mirahane. Ella simplemente sonrió, observándolo en silencio mientras comía. Capítulo 2, Fairy Tail. Tras recoger los platos, Mirahane salió de la habitación. Unos minutos después, regresó acompañada. Era un hombre con un físico bastante inusual. Su cuerpo era tan redondo como una pelota gigante, pero sus extremidades eran extrañamente delgadas.
Aún más extraño, su rostro no era nada gordo, lo que creaba una extraña sensación de desequilibrio. Rhodes no pudo evitar sospechar. Después de ver tantas series policíacas, le asaltó un pensamiento repentino y absurdo. ¿Este tipo era real? Este es Reedus, presentó Mirahane, pronunciando cada sílaba con cuidado. Reedus Jona. Rhodes lo repitió tras ella, y Reedus le devolvió el saludo. Llegados a ese punto, Rhodes había notado algo extraño. Todas y cada una de las personas que había conocido desde que despertó tenían una apariencia sorprendentemente singular. Sus rasgos y estilos eran tan distintivos que era imposible olvidarlos. Reedus, al notar la confusión de Rhodes, sacó de repente un pincel y un cuaderno de dibujo. Entonces, para sorpresa total de Rhodes, comenzó a dibujar, sobre su propio vientre redondo. El primer boceto era de Rhodes, seguido de una figura más pequeña del anciano mencionado anteriormente. Y entonces, los dibujos cobraron vida repentinamente. Los ojos de Rhodes se abrieron de par en par cuando las pequeñas figuras saltaron del cuerpo de Reedus y comenzaron a moverse por sí solas. «Espera, ¿qué?», exclamó. «Acabo de entrar en un libro de cuentos mágico». La escena continuó desarrollándose. Reedus siguió dibujando y apareció un bosque. Dos diminutas figuras fueron colocadas en su interior. El boceto de Rhodes se desplomó al suelo. El anciano extendió la mano, lo levantó y se lo llevó. A continuación, la mujer de pelo rosa entró en escena y le administró medicinas a Rhodes. Después, Rhodes despertó y apareció Mirahane, tal como en la vida real. Rhodes permaneció sentado en silencio, atónito. Finalmente, todo cobró sentido. Reedus estaba usando su magia para explicar visualmente lo que había sucedido. Fue una forma increíblemente eficaz de comunicarse. Pero al mismo tiempo, era una completa locura. Si esto no es algún tipo de proyección holográfica de alta tecnología, entonces tiene que ser magia, pensó Rhodes para sí mismo. Las diminutas figuras animadas terminaron su recreación y, con un simple movimiento del pincel de Reedus, se fundieron en coloridos charcos antes de volver a volar sobre el bloc de dibujo. Reedus hojeó entonces sus dibujos, sacó algunas hojas y se las entregó a Rhodes. El primero era un mapa. En él se indicaba claramente el denso bosque donde habían encontrado a Rhodes, así como su ubicación actual. El segundo era un boceto detallado de un edificio de madera, que parecía ser la misma casa en la que se encontraba en ese momento. La tercera, sin embargo, era un retrato de grupo numeroso. Rhodes lo miró fijamente durante un largo rato. Entre la multitud, distinguió fácilmente a Makarov, Mirahane y Reedus. Entonces su mirada se desvió aún más. Se le cortó la respiración. Natsu. Ersa. Gray. Fairy Tail. Murmuró Rhodes con incredulidad. Parecía imposible, pero la verdad estaba justo delante de sus narices. Ahora todo tenía sentido. La bestia gigante con la que se había topado, la magia de Reedus, la asombrosa variedad de cabellos coloridos y los rasgos llamativos de las personas que había conocido hasta el momento. Este era realmente el mundo de Fairy Tail. Pero de entre todos los lugares, ¿por qué aquí? Si lo hubieran metido en One Piece o Naruto, habría entendido mejor lo que pasaba. Pero Fairy Tail, su conocimiento de ese mundo era prácticamente nulo. La única razón por la que reconoció a Natsu, Ersa y Gray fue porque su compañero de cuarto había empapelado su habitación con pósteres de Fairy Tail. Aparte de ellas, Wendy y Lucky, que no aparecían en la foto, apenas sabía nada de este mundo. Mirahane ladeó la cabeza mientras observaba su reacción. ¿Qué ocurre? ¿Reconoces a alguien en la foto? Rhodes la miró, pero no respondió de inmediato. Mirahane suspiró. Ah, cierto. Lo olvidé otra vez. Ella sonrió con aire de disculpa. Si Levi estuviera aquí, tal vez ella sí podría entender lo que dices. Reedus pensó por un momento. ¿No puedes usar la magia de Warren para comunicarte con él? Mirahane negó con la cabeza. Incluso la telepatía de Warren solo transmite pensamientos. Si no entiende el idioma, no servirá de nada. Reedus asintió con la cabeza, comprendiendo. Entonces, ¿por qué no le enseñamos directamente nuestro idioma? Mirahane asintió. Esta es la única opción por ahora. Puede que no sea la más eficiente, pero esperemos que Levi encuentre otra solución. Si necesitas mi ayuda, solo dímelo, dijo Reedus, alzando su pincel como para hacer una demostración. Sus ilustraciones animadas podían dar vida a cualquier lección, transformándola en animaciones tridimensionales. Bueno, entonces contaré contigo, Reedus. Las clases de alfabetización de Rhodes comenzaron poco después. Sus emociones eran complejas. Aunque pudiera volver a la escuela, ¿qué haría?
Estaba atrapado en un mundo donde monstruos gigantes campaban a sus anchas, y la suerte podría no salvarlo la próxima vez que se topara con uno. Por ahora, no tenía sentido preocuparse. Como esas personas parecían amables y dispuestas a ayudar, decidió seguir su ejemplo. Además, si eran amigos del protagonista, probablemente eran de fiar. Una vez que se dio cuenta de que querían enseñarle a leer y hablar, Rhodes se volvió más proactivo. Sin importar lo que planeara hacer a continuación, el primer paso era superar la barrera del idioma. Mirahane sacó un libro de texto de algún sitio. A juzgar por las letras sencillas y las ilustraciones, parecía un libro de lectoescritura para niños. Empezó a enseñarle lo básico, usándolo como referencia. Para ayudarla con sus lecciones, empuñaba una pluma mágica que podía escribir letras luminosas en el aire, cada una resplandeciendo con diferentes colores. Al ver la fascinación de Rhodes, Mirahane sonrió y le entregó uno de los bolígrafos. Incluso salió un momento a buscar otro, y luego, con paciencia, le enseñó a usarlo paso a paso. Rhodes sospechaba que ella ya había descubierto algo. Él nunca antes había visto magia. Lo que le sorprendió fue que las herramientas mágicas pudieran ser utilizadas por personas que no entendían de magia. Con el bolígrafo en la mano, tuvo un pensamiento ridículo. Espera, si puedo usar esto, ¿significa que técnicamente ahora cuento como un mago? Quizás porque no tenía nada mejor que hacer, Rhodes se encontró sorprendentemente concentrado. Sus lecciones de lectoescritura progresaron rápidamente y, en poco tiempo, ya había comprendido las sílabas básicas del idioma. Después vino el aprendizaje de palabras reales. Sin embargo, Mirahane parecía estar bastante ocupada. De vez en cuando, los miembros del gremio se acercaban a ella con papeleo, necesitando que les firmara o sellara algo. Desafortunadamente, Rhodes aún no sabía leer, así que no tenía ni idea de lo que decía. Algunas personas llegaban y se marchaban con prisa, mientras que otras se quedaban un rato, mirándolo con curiosidad y haciéndole preguntas. Mirahane les explicó pacientemente la situación a cada uno de ellos, y también le presentó sus nombres a Rhodes. Fue un gesto amable, pero había muchísima gente. Sin comprender el significado de las palabras, intentar memorizar nombres solo por su sonido era prácticamente imposible. Y cuanta más gente aparecía, más incómodo se sentía Rhodes. Al principio, agradeció la amabilidad de Mirahane. Pero a medida que los miembros del gremio acudían cada vez más a ella, se dio cuenta de que le estaba quitando mucho tiempo. Por alguna razón, eso le hizo sentir avergonzado. Rhodes se dio cuenta de que probablemente había interrumpido el trabajo de Mirahane, causando también algunas molestias a los demás. Sin embargo, a Mirahane no pareció importarle. Al fin y al cabo, Makarov la había encargado personalmente de cuidarlo. Además, los miembros del gremio solo acudían a ella para inscribirse en las tareas, y la enfermería no estaba lejos del salón principal. Una vez que la gente comprendió la situación, no pareció importarles demasiado. Tú. Yo. Mirahane le enseñó pacientemente a Rhodes palabra por palabra, y él la seguía como un niño que aprende a hablar por primera vez. Señaló sus ojos. Ojos. Ojo. Mirar. Mientras Rhodes repetía las palabras, se encontró mirando fijamente a los ojos de Mirahane. Al principio, pensó que sus pupilas eran negras, pero al observarlas más de cerca, se dio cuenta de que en realidad eran de un suave tono azul claro. Sus característicos párpados dobles hacían que sus ojos parecieran grandes y expresivos. Sus pestañas no eran particularmente largas, pero estaban perfectamente proporcionadas, realzando su belleza natural. Sus cejas tenían una suave curva descendente, lo que le daba una apariencia cálida y amable. Sin embargo, la ligera caída en las comisuras de sus ojos delataba cierta melancolía. Pero cuando sonreía, sus ojos se curvaban formando delicadas medias lunas, lo que la hacía parecer aún más accesible. ¿Rhodes? Lo siento, Rhodes salió rápidamente de su ensimismamiento, dándose cuenta de que se había quedado mirando fijamente. No pasa nada, le aseguró Mirahane con una suave sonrisa. Parece que llevamos un tiempo en esto. Miró la hora antes de ponerse de pie. Esperen aquí un momento. Voy a buscar algo de comer. Repitió la frase mientras hacía gestos, asegurándose de que Rhodes pudiera entender. Rhodes logró captar una o dos palabras, y siguiendo sus gestos, pudo adivinar más o menos lo que quería decir. Solo entonces se percató de lo oscuro que se había puesto el cielo. Sin darse cuenta, había pasado medio día en lo que le pareció una clase de idiomas interminable. En el colegio, las clases de idiomas siempre me parecían lentas y tediosas. Pero ahora, el tiempo había pasado volando. Quizás fue porque realmente no tenía nada más que hacer.
La segunda comida que tuvo en este mundo resultó ser un gran tazón de ramen humeante. El cuenco en sí era de porcelana blanca con extraños motivos rojos que decoraban su borde exterior. Los palillos eran sencillos, marrones y, a juzgar por su textura y peso, probablemente estaban hechos de madera común. Pero lo que realmente importaba era el contenido del cuenco. Los fideos finos brillaban en un caldo sustancioso, coronados con rodajas de cerdo de color rojo oscuro, un huevo escalfado suave con una yema dorada, hojas frescas de col verde y cebolletas finamente picadas. La hermosa presentación por sí sola bastó para abrirle el apetito. Rhodes cogió sus palillos y tomó una generosa porción de fideos, pero tras pensarlo un poco, aflojó el agarre y dejó solo la mitad. No quería parecer demasiado desordenado al comer. Soplando suavemente sobre los fideos humeantes, aspiró su delicioso aroma. Se le hizo agua a la boca incluso antes de probar el primer bocado. En cuanto los fideos tocaron su lengua, quedó instantáneamente impresionado. La textura era firme pero suave, elástica pero no dura. Quienquiera que hubiera preparado estos fideos sabía perfectamente lo que hacía. Aún así, no pudo evitar pensar, esto estaría perfecto con un poco de ajo. No es que importara. La carne de cerdo, tierna, jugosa y ligeramente dulce, equilibraba los sabores a la perfección. El huevo escalfado estaba cocinado a la perfección. Un bocado de la yema le dio un sabor, pero dejar que la otra mitad se remojara en el caldo le dio otro. Entre bocado y bocado, añadía un trozo de col tierna pero ligeramente crujiente, limpiando así su paladar antes de volver a comer. En poco tiempo, Rhodes se olvidó por completo de las buenas maneras al comer. Devoró los fideos con entusiasmo, saboreando cada bocado. Una vez que terminó, no olvidó tomar unos sorbos del caldo claro. Era puro, ligero y reconfortante, sazonado a la perfección. Con un suspiro de satisfacción, dejó los palillos. Una fina capa de sudor le cubría la frente, y el calor que aún sentía en el estómago le llenaba de una profunda sensación de felicidad. Eso, fue increíble. Gracias. Mientras te haya gustado. Mirahane rió entre dientes mientras dejaba un vaso de agua en la mesita de noche y retiraba el tazón vacío de ramen. Cuando Mirahane regresó, llevaba una pequeña bolsa. Junto a ella se encontraba un hombre corpulento. Llevaba un abrigo azul oscuro de cuello alto, y a través del cuello abierto, Rhodes pudo ver un tatuaje en el lado izquierdo de su cuello. Era el mismo emblema que había aparecido antes en el tazón de ramen, solo que en negro. Fue entonces cuando Rhodes finalmente se dio cuenta. Era el emblema del gremio Fairy Tail. Ahora que lo pienso, no se había fijado si Mirahane tenía uno. Este es Elfman, mi hermano, presentó Mirahane. Rhodes observó detenidamente los rasgos del hombre. Elfman tenía una cicatriz en la comisura del ojo derecho, lo que le daba un aspecto ligeramente intimidante, aunque no intentaba parecer amenazador. Rhodes memorizó su nombre, pero no comprendió de inmediato la palabra hermano. Sin embargo, dada la expresión de Elfman y el hecho de que tenía el mismo cabello blanco que Mirahane, no fue difícil deducirlo. Eran hermanos. Capítulo 3. ¿Dónde está la persona que fue atacada por un dragón? Elfman llegó empujando una silla de ruedas. Siguiendo las instrucciones de Mirahane, ayudó a Rhodes a subir a la silla de ruedas y comenzó a pasearlo por el gremio para darle un pequeño recorrido. Rhodes sentía que probablemente podría caminar por sí solo, pero aún le dolía la pierna izquierda. Como se trataba de un gesto amable, decidió aceptarlo. El primer lugar al que Elfman lo llevó fue al baño. Rhodes se sintió un poco incómodo, pero agradeció la consideración. De hecho, necesitaba ocuparse de algunas cosas. El gremio estaba completamente equipado con todo lo necesario. Baños, duchas, enfermería, biblioteca e incluso cocina. Si fuera necesario, alguien podría vivir allí sin problema. Después, Elfman llevó a Rhodes en su silla de ruedas por el pasillo hasta el centro de la actividad del gremio. La sala de misiones, que también funcionaba como taberna. El salón era espacioso, con más de 20 mesas largas en el centro, mesas redondas a los lados y una hilera de taburetes alineados en la barra principal. El espacio era lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas bebiendo y celebrando juntas. Como ya era tarde, la taberna, antes animada y bulliciosa, se había quedado en silencio. Solo una chica permanecía dentro, colocando mesas y sillas en su sitio. Tenía el pelo corto y morado, recogido con un gran lazo rojo. Mirahane la saludó con la mano. Gracias por tu arduo trabajo, Lucky. ¿Ya se fueron todos a casa? Sí, ya se fueron todos. Hoy estuvo bastante concurrido, pero al menos no hubo peleas, respondió Lucky mientras deslizaba una silla debajo de la mesa. Me voy a casa pronto. Necesito un baño para refrescarme y quitarme el polvo. Elfman,
que ya estaba acostumbrado a la forma de hablar de Lucky, tradujo. Quiere decir que quiere ducharse. Mirahane soltó una risita. Disculpa lo de hoy. El maestro tenía algo que encargarme, así que dejé la taberna en tus manos. Está bien. Si fue algo que pidió el maestro, no tengo de qué quejarme, dijo Lucky, volviéndose finalmente hacia Rhodes. Entrecerró ligeramente los ojos, mirándolo con curiosidad. Es bastante guapo. ¿Quién es? Yo misma no estoy del todo segura, admitió Mirahane con una sonrisa de disculpa. Todavía estoy en el proceso de enseñarle el idioma común. Ah, parece un engorro, dijo Lucky encogiéndose de hombros y colocando la última silla en su sitio. Bueno, me voy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, respondió Mirahane con afecto. La mayoría de los miembros del gremio se marchaban a casa por la noche, pero la situación de Rhodes era diferente. Obviamente, él tenía que quedarse. Dejarlo solo no era una opción, así que Mirahane y Elfman decidieron quedarse también. Tras finalizar la breve visita al gremio, Rhodes siguió a Mirahane para otra lección de idiomas. Durante la clase, se percató de algo interesante. No había ningún aparato eléctrico por ninguna parte. Las lámparas sobre las mesas y las paredes eran de aceite o de vela. Sin embargo, recordaba perfectamente haber visto un ventilador de techo en la taberna horas antes. ¿Qué lo hacía funcionar? ¿Magia? Mientras reflexionaba sobre esto, Elfman se disculpó, probablemente para recoger lo que necesitara para pasar la noche. Esa noche, Rhodes durmió solo en la enfermería mientras Mirahane y Elfman buscaban otra habitación para descansar. Buenas noches. Estaré en la habitación de al lado. Solo tienes que llamarme si necesitas algo, dijo Mirahane, asegurándose de usar palabras y gestos para que Rhodes pudiera entenderla. Gracias. Era una de las pocas frases que había aprendido, y ya la había repetido innumerables veces ese día. A medida que las luces se atenuaban, el suave resplandor de la luna creciente se filtraba por la ventana, proyectando haces plateados por toda la habitación. Rhodes se apoyó en el cabecero de la cama, mirando por la ventana. Ni destellos repentinos de faros de coches. Ni rugidos de motores. Ni el zumbido constante de los aires acondicionados. Muchas cosas que antes le resultaban molestas habían desaparecido. Sin embargo, por alguna razón, no se sentía feliz. Afuera se extendía un mundo completamente desconocido para él. Cuando las personas tienen demasiado tiempo para pensar, su mente tiende a divagar. La curiosidad y el miedo ante lo desconocido, la anticipación y la inquietud ante un entorno poco familiar. Durante el día, cuando Mirahane, Rhodes, Elfman y los demás estaban cerca, esos pensamientos no resultaban tan abrumadores. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces y se quedaba solo en la oscuridad, se le acercaban sigilosamente sin que él pudiera controlarlo. ¿Puedo regresar? ¿O me quedaré atrapado aquí para siempre? ¿Cómo será mi futuro? Antes de que Rhodes pudiera sumergirse demasiado en sus pensamientos, una voz alegre lo devolvió a la realidad. Buenos días. ¿Dormiste bien anoche? Buen día. Lo cierto era que Rhodes no había dormido nada bien. Pero cuando alguien fue a ver cómo estaba tan temprano por la mañana, se obligó a mostrarse más enérgico. No es que importara. El cansancio se reflejaba claramente en su rostro. ¿Sigues un poco aturdido?, comentó Mirahane con voz cálida y amable. Ya es hora de ponerse en marcha. Elfman, ¿puedes llevar a Rhodes a que se refresque? Elfman se crujió los nudillos. Si eres un hombre, tienes que endurecerte. Rhodes se echó hacia atrás instintivamente. Espera, ¿quiere echar un pulso? Mis heridas aún no están del todo curadas. Elfman. Lo sé, hermana, gruñó Elfman, cediendo de inmediato. La rutina del día fue prácticamente la misma que la de ayer. Comer, beber, estudiar y esforzarse por comunicarse. Pero hoy, Rhodes podía caminar. Su pierna izquierda aún estaba rígida, pero al menos podía llegar a la taberna por su propio pie. Tomó asiento en la barra y observó en silencio cómo se desarrollaba la rutina matutina del gremio. A medida que el sol ascendía lentamente, el gremio cobró vida. Algunos miembros pidieron el desayuno y charlaron con amigos, mientras que otros se reunieron cerca del tablón de anuncios, revisando las solicitudes publicadas. De vez en cuando, alguien arrancaba un papel, registraba la misión con Mirahane y salía corriendo. Algunas personas simplemente se quedaron mirando el caos. Rhodes, a quien Rhodes había conocido el día anterior, llegó temprano, instaló su caballete y mezcló cuidadosamente los colores antes de comenzar un nuevo cuadro. Mientras tanto, Mirahane trabajaba sin descanso, llevando platos, limpiando mesas y registrando misiones, todo ello sin perder su habitual sonrisa radiante. De vez en cuando, se detenía a charlar con los miembros del gremio, contribuyendo así al animado ambiente.
Siempre que tenía un momento libre, venía a enseñarle a Rhodes algunas palabras más. Rhodes observaba con curiosidad a la gente que iba y venía, escuchando las conversaciones con la esperanza de captar algo familiar. Pero la mayor parte del tiempo, era como ver una película extranjera sin subtítulos. Empezaba a captar ciertos patrones del idioma, pero comprenderlo por completo seguía siendo un reto. Aunque muchos de los miembros del gremio tenían apariencias distintivas, no pudo reconocer a ninguno. Al menos, no hasta que la puerta se abrió de golpe. Un joven con el pelo puntiagudo de color cereza irrumpió en el pasillo con un fuerte grito. Viejo. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está la persona que fue atacada por el dragón? Natsu, deja de hacer tanto ruido tan temprano por la mañana. Deja de decir tonterías, Macao. Le espetó Natsu al hombre de mediana edad con el pelo corto y morado. Dime ya, ¿dónde está el anciano? ¿Y dónde está el tipo al que atacó un dragón? Un pequeño gato azul seguía de cerca a Natsu, saltando con facilidad sobre la mesa. Volviéndose hacia otro hombre de mediana edad con el pelo corto y una pipa en la boca, el gato explicó en tono alegre. ¿Sí? Natsu escuchó que el maestro rescató a alguien que fue atacado por un dragón, así que corrió hacia allí de inmediato. ¿Dragón? ¿Estás seguro? Wakaba exhaló una bocanada de humo, frunciendo ligeramente el ceño. Lo único que oí fue que una bestia enorme arrasó el bosque oriental y derribó una gran extensión de árboles. Eso es. Natsu golpeó la mesa con ambas manos y se inclinó hacia adelante, con la voz llena de emoción. ¿Y qué pasó? ¿Apareció un dragón? ¿El viejo luchó contra él? ¿Cómo iba a saberlo? Wakaba se encogió de hombros. El maestro se fue ayer a la reunión del gremio. No parece que haya estado en ninguna pelea. Pero sí que trajo a alguien, añadió Macao, señalando con la cabeza hacia el mostrador. Señaló a Rhodes con el pulgar. Ese era él. Ayer estaba bastante maltrecho. Oye, espera. Antes de que Macao pudiera terminar su frase, Natsu ya había cruzado la habitación corriendo. Rhodes miró fijamente a Natsu. Cabello color cereza, una bufanda a cuadros y un abrigo negro. No cabía duda. Este era el Natsu Dragonel. Una vez más, la realidad de su situación se hizo patente. Por un lado, sintió cierto alivio. Recordó una conversación con su compañero de cuarto, Tatsuya, quien una vez mencionó que Fairy Tail tenía un final feliz. Incluso bromearon diciendo que el tema musical de batalla de Fairy Tail hacía que sus personajes fueran prácticamente invencibles. Mientras permaneciera allí, probablemente no tenía que preocuparse demasiado por su seguridad. Pero por otro lado esto lo confirmó. Ya no se podía negar. Él vivía en un mundo completamente diferente. Aunque conocía los nombres de algunas personas, seguía rodeado de completos desconocidos. Para entonces, Natsu ya había llegado al mostrador y estaba de pie justo delante de Rhodes. Su expresión era de entusiasmo, y le estaba diciendo, no, gritándole, algo. Pero Rhodes no entendió ni una sola palabra. Al ver su confusión, instintivamente recurrió a Mirahane en busca de ayuda. Mirahane, que había estado a su lado, intervino rápidamente. Natsu, cálmate. Rhodes todavía tiene dificultades para entender nuestro idioma. Natsu se quedó paralizado. ¿Eh? ¿Quieres decir que, no puede hablar? Mirahane asintió. Es posible que el idioma y la escritura de su tierra natal sean completamente diferentes a los nuestros. Ya se está esforzando mucho por aprender. No puede ser. Gimió Natsu, apretando los puños con frustración. Por fin teníamos una pista sobre un dragón, y ahora pasa esto. Natsu, tu cara es demasiado intensa, le regañó Mirahane en tono de broma, indicándole que se relajara. A este paso, vas a asustarlo. Tras respirar hondo, continuó. Intenta pedirle ayuda a Reeus. Si eso no funciona, tendremos que esperar a que el maestro regrese. O tal vez Levi pueda ayudar cuando vuelva. Capítulo 4, perdidos en la traducción, hasta ahora. Natsu no tuvo paciencia para esperar a que Makarov o Levi regresaran. En cuanto supo que Reeus podría ayudar, lo arrastró inmediatamente hasta allí. Gracias a las ilustraciones de Reeus, los gestos pacientes de Mirahane y sus explicaciones en voz baja, Rhodes finalmente logró comprender lo que le preguntaban. Pero en realidad nunca había visto un dragón. Lo único con lo que se había topado era un enorme oso manchado con rasgos de cerdo, y ese animal casi lo mata. Espera, ¿los dragones existieron realmente en este mundo? Teniendo en cuenta que la magia existía, la idea de los dragones no parecía descabellada. Natsu seguía con cara de frustración. Mira, ¿cuándo va a volver el viejo? Mañana o pasado mañana, respondió Mirahane. Las reuniones rutinarias no suelen durar mucho. Natsu tomó una decisión rápida.
Api, no aceptaremos ningún trabajo hasta que regrese el viejo. El gato azul levantó una pata en respuesta. Sí, señor. Sin dudarlo, Natsu se dirigió a una mesa y se dejó caer sobre ella. Mira, quiero el menú especial de fuego. Entendido, enseguida estará listo. Mirahane transmitió la orden a la cocina. Ella se volvió hacia Rhodes, percibiendo su confusión. Natsu no lo hace con mala intención. Simplemente a veces se impacienta. Rhodes asintió. Aunque no comprendía del todo la situación, tenía sentido que el protagonista de un manga shonen fuera impulsivo y temperamental. En ese momento, el gato azul se puso de pie repentinamente sobre la mesa y levantó la pata. Mira, quiero un pescado a la parrilla. Los ojos de Rhodes se abrieron de par en par, sorprendido. El gato habla. Mirahane soltó una risita. Api no es un gato cualquiera. Rhodes asintió lentamente. Un gato que hablaba no resultaba demasiado sorprendente en un mundo con magia. Pero su comprensión de este mundo se vio puesta a prueba una vez más cuando Lucky trajo la comida de Natsu. En la bandeja había 2 platos y una taza. A primera vista, la comida parecía tener una forma normal. Pero había un problema muy grande. Estaban todos en llamas. Rhodes miró los platos en llamas con incredulidad. Mirahane explicó con delicadeza. Eso es pasta flameada, pollo frito flameado y una bebida flameada. Se preparan con un método de cocción especial. Rhodes apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras antes de que Natsu, con total naturalidad, agarrara un puñado de fuego con sus propias manos y se lo metiera en la boca. Rhodes asintió lentamente. Supongo que es normal que la comida en un mundo mágico sea un poco diferente. Mirahane notó su reacción y sonrió con complicidad. Rhodes no tenía ni idea de que, en realidad, solo Natsu era capaz de comer algo así. Con el paso del tiempo, Rhodes conoció a más miembros del gremio, cada uno más singular que el anterior. Fue testigo de diferentes tipos de magia, algunas prácticas, otras extrañas y otras francamente ridículas. En un momento dado, incluso presenció cómo se desataba una pelea en toda regla. Todo comenzó por culpa de Elfman y Natsu, y en poco tiempo, una cuarta parte de la taberna se vio envuelta en el caos. Para sorpresa de Rhodes, Mirahane no parecía preocupada en lo más mínimo. Ella simplemente se quedó al margen con una cálida sonrisa, pidiéndole con calma a Rhodes que retrocediera mientras la pelea se intensificaba. Rhodes no pudo evitar cuestionar la primera impresión que se había formado de ella. Quizás la señorita Mirahane no es tan amable como yo pensaba. ¿Actúa así simplemente porque soy una desconocida? Él esperaba que el gremio del protagonista fuera muy animado. Pero esto era demasiado animado. El tiempo transcurría en una extraña mezcla de calma e inquietud. Para Rhodes, no había mucho que hacer aparte de seguir aprendiendo el idioma y observar la vida cotidiana del gremio. Es decir, hasta la tarde del tercer día después de su llegada. Las cosas finalmente cambiaron. Makarov había regresado. Y no estaba solo. Lo acompañaba un hombre rubio y apuesto que inmediatamente llamó la atención. Un grupo de chicas entusiasmadas se reunió rápidamente a su alrededor, y sus voces se elevaron con emoción. Es Ibiki de Blue Pegasus. Ibiki, que ocupó el primer puesto en la lista de magos que quiero como novio. Es tan guapo. Ibiki respondió a su admiración con una sonrisa encantadora, juntando los dedos índice y medio a modo de saludo. Su carisma natural provocó otra ronda de gritos de emoción entre el público. Al otro lado de la sala, un hombre con gafas y chaqueta verde se mostró visiblemente nervioso por la atención que atraía Ibiki. Con la esperanza de evitar comparaciones, se escabulló discretamente del gremio mientras todos estaban distraídos. Mirahane, sosteniendo una bandeja en una mano, les dio la bienvenida con una cálida sonrisa. Bienvenido de nuevo, amo. Debe estar agotado por el viaje. Cuando Makarov entró más y más, varios miembros del gremio lo saludaron uno tras otro. Sin embargo, Natsu no perdió el tiempo. Se lanzó hacia adelante con urgencia. Viejo. Por fin has vuelto. Necesito preguntarte algo. Makarov alzó la mano para detenerlo. Ya me hago una idea de lo que vas a preguntar, pero ahora no es el momento de explicarlo. Dame un momento. Natsu frunció el ceño, pero no insistió. Aunque claramente frustrado, optó por contenerse, al menos por ahora. Makarov se volvió hacia Mirahane. ¿Cómo está el niño? Mirahane miró a Rhodes. Se llama Rhodes. Sus heridas han sanado bien, pero la comunicación sigue siendo un problema. Le he estado enseñando el idioma común, pero va a llevar tiempo. Makarov asintió con aprobación. Lo has hecho bien. Pero tengo una solución más rápida. Se giró hacia Ibiki, que seguía rodeado de sus admiradores, y luego volvió a mirar a Mirahane. Llevémoslo primero a la enfermería.
Mirahane asintió. De acuerdo. Rhodes siguió a Mirahane de vuelta a la enfermería, confundido. ¿Iban a revisarle las heridas de nuevo? Sus heridas habían sanado sorprendentemente rápido en los últimos 2 días. Ahora, solo le quedaba un vendaje en la frente. Cualquier medicamento que le hubieran administrado, evidentemente no era común. Mientras reflexionaba sobre esto, Makarov y Vicky entraron, listos para comenzar con lo que fuera que hubieran planeado. En cuanto Vicky entró en la enfermería, no dudó ni un segundo. Con elegante destreza, dio un paso al frente, se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia caballerosa a Mirahane. Usted debe ser la famosa señorita Mirahane. Debo decir que es aún más deslumbrante en persona que en las revistas. Es un verdadero honor conocerla. Soy Vicky de Blue Pegasus. Permítame el placer de invitarla a una copa. Mirahane apoyó la mejilla en la palma de la mano y sonrió. Este no es el momento ni el lugar para eso, ¿verdad? Ah, tienes toda la razón. Disculpa mi descortesía. Y Vicky se arrodilló de repente en un gesto exagerado de caballerosidad y le tendió la mano. ¿Entonces estás libre esta noche? Rhodes, que apenas entendía lo que se decía, se dio cuenta de que aquel tipo era un personaje singular. Incluso para los estándares de Fairy Tail, y Vicky destacaba. Espera, ahora que lo pensaba, ¿no había alguien en el gremio que se parecía bastante a él? Pero ahora no era el momento de detenerse en eso. Apartando ese pensamiento, Rhodes se giró hacia Makarov, se puso de pie e hizo una reverencia cortés. Con un lenguaje común algo rígido pero claro, dijo. Gracias, por salvarme. Makarov soltó una risita. Bueno, espero que haya sido una buena experiencia de aprendizaje para ti. Pero no fui yo quien te salvó. Rhodes parpadeó confundido. Antes de que pudiera preguntar, la mano derecha de Makarov se extendió repentinamente hacia afuera y aumentó de tamaño, agarrando todo el torso de Ibiki con la palma y tirando de él hacia sí. Rhodes casi se queda boquiabierto. El viejo es Luffy. Espera, el viejo es Chiji. Makarov apretó un poco el puño mientras lo reprendía. Te he llamado aquí por una razón, Ibiki. No para que coquetees con las chicas de mi gremio. Una vez liberado, Ibiki se sacudió la chaqueta y se pasó la mano por el pelo, como si quisiera recuperar su atractivo hasta su máximo esplendor. Entiendo la tarea, dijo, asintiendo con seguridad. Necesitas que le ayude a comprender los conceptos básicos del idioma común lo más rápido posible, ¿correcto? Exactamente, afirmó Makarov. Y sin dañar su cuerpo de ninguna manera. Por supuesto, le aseguró Ibiki. Con mi magia, puedo hacerlo sin problema. Sin embargo, se ajustó las gafas. Recibir tanta información de golpe podría causarme algunos dolores de cabeza temporales. ¿No le importaría? Mirahane, de pie junto a Rhodes, transmitió cuidadosamente la explicación de Ibiki mediante gestos y palabras sencillas, esperando su respuesta. Aprender un idioma al instante mediante la magia, y el único precio es un dolor de cabeza. Rhodes no dudó. Asintió con decisión. Sufrir unos minutos de dolor para dominar un idioma era mucho mejor que luchar durante meses intentando aprenderlo por las malas. El dolor corto siempre es mejor que el dolor prolongado. Makarov asintió con aprobación. Muy bien, comencemos. Y Vicky alzó las manos, invocando un círculo mágico dorado bajo ellas. En el centro de la formación resplandeciente apareció un teclado. Mientras los dedos de Ibiki danzaban sobre las teclas, múltiples pantallas holográficas hechas de luz brillante se materializaban en el aire. Líneas de texto y símbolos se desplazaban rápidamente por ellas, procesando enormes cantidades de información. Una a una, las pantallas flotantes desaparecieron, dejando solo una pantalla. Rhodes quedó atónito. ¿Esto es magia? Parecía más algo sacado de una película de ciencia ficción que de la magia fantástica tradicional. Los ojos de Mirahane se abrieron de par en par al comprender. Ah, ya veo. Esto es magia de archivo. Con razón el maestro te pidió que vinieras. Y Vicky esbozó una sonrisa segura. Así es. Ahora, solo para confirmar, solo solicita conocimientos básicos del idioma común, ¿correcto? Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Tengo una extensa biblioteca de conocimientos. Por ejemplo, también podría transferirte 100 frases infalibles para ligar y 80 maneras de hacer feliz a una mujer. ¿Te interesa? Makarov lo interrumpió de inmediato. De ninguna manera. No digas tonterías. Qué lástima. Y Vicky suspiró dramáticamente antes de volverse hacia Rhodes. Extendió la mano y colocó un dedo resplandeciente sobre la frente de Rhodes. Una luz dorada lo envolvió al instante. Rhodes no tenía ni idea de la cantidad de conocimientos valiosos que acababa de evitar por poco.
Lo único que sentía era una intensa presión en su mente. Era como si alguien le hubiera abierto el cráneo y le hubiera obligado a tomar información. Pronunciación, escritura, estructura de las oraciones, gramática. Todo eso inundó su mente a la vez. Y luego. El dolor fue peor de lo que Rhodes había imaginado. Sentía como si su cabeza estuviera atrapada entre dos puertas que se cerraban de golpe, apretada por ambos lados. Se agarró las sienes y dejó escapar un grito involuntario. Makarov y Mirajane se estremecieron de compasión al verlo soportar el proceso. Por suerte, no duró mucho. El resplandor dorado se desvaneció, y las pantallas flotantes y el teclado se esfumaron en el aire. Ya está hecho, anunció Ibiki con naturalidad, como si no acabara de someter a alguien a un tormento mental insoportable. Rhodes se desplomó sobre la cama, mirando fijamente al techo con la mirada perdida y sin vida. Mantuvo las manos sobre la cabeza mientras respiraba hondo y con dificultad. Por fin se acabó. Mirajane soltó una risita. Esa fue una frase muy bien formulada. ¿Eh? Rhodes parpadeó sorprendido. Espera, puedo entenderte. Capítulo 5. ¿Es Tatsuya un mago? Listo, dijo Ibiki, volviéndose hacia Makarov. Maestro Makarov, me retiro ahora. Ah, gracias por tu arduo trabajo, respondió Makarov. Completaré el formulario de encargo más tarde y se lo enviaré a Blue Pegasus junto con el pago. Rhodes inclinó rápidamente la cabeza. Gracias por salvarme la vida, y gracias, señor Ibiki, por su ayuda. Estoy profundamente conmovido. Mirajane soltó una risita disimulada. ¿Qué es esa reacción tan dramática? ¿Acaso Rhodes va a empezar a comportarse como Lucky ahora? ¡Qué interesante! Makarov miró a Ibiki, con una expresión que denotaba curiosidad por saber qué estaba pasando. Ah, bueno, Ibiki se frotó la nuca. Como el conocimiento fue implantado a la fuerza, el cerebro tarda un poco en procesarlo todo por completo. Suspiró. Así que, durante un tiempo, puede que a veces diga cosas raras o incómodas. Puedes ayudarle a corregirlo poco a poco o, si quieres, puedo volver cuando mi magia haya mejorado para perfeccionar el proceso. No, absolutamente no. Respetuosamente declinó. Rhodes negó con la cabeza rápidamente. Definitivamente no quería volver a sufrir ese terrible dolor de cabeza. El conocimiento adquirido a través de la experiencia siempre ha sido más sólido. Y desde luego no es porque le tenga miedo al dolor. Makarov soltó una risita y asintió. Muy bien, entonces. El encargo está terminado. Mirajane acompañó a Ibiki hasta la puerta, y justo cuando Rhodes estaba a punto de marcharse también, Makarov lo llamó. Rhodes, ¿verdad? ¿Te ha explicado Mira la situación? Rhodes se giró y asintió. Bueno, solo entendí algunas partes por la barrera del idioma. Hizo una pausa antes de añadir. Me salvaste del bosque, ¿verdad? Makarov negó con la cabeza. No, para ser precisos, yo te traje de vuelta del bosque. Rhodes parpadeó, confundido. Espera, la bestia que me atacó, ¿no fuiste tú quien la derrotó? Por el momento, Makarov no corrigió las palabras de Rhodes. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en la silla junto a la cama. A pesar de estar sentado, de alguna manera seguía pareciendo más alto que cuando estaba de pie. Rhodes, sintiendo que era de mala educación mirar al anciano desde arriba, se sentó obedientemente en el borde de la cama. Makarov exhaló antes de hablar. La razón por la que estaba allí era por los informes de un monstruo que estaba causando estragos en la zona. Entre los avistamientos se incluían pájaros extraños, ranas gigantes, lobos malvados, e incluso dragones. Rhodes se puso rígido. Makarov continuó. Al alcalde le preocupaba que si aparecía un gran grupo de monstruos en el bosque oriental, pudiera poner en peligro la seguridad de toda Magnolia. Me pidió que investigara. En realidad, la principal razón por la que Makarov fue personalmente fue porque Porliusica vivía en ese bosque y le preocupaba su seguridad. Pero cuando llegué, lo único que encontré fue el cadáver de un puercoespín y un bosque gravemente dañado. Sus ojos se encontraron con los de Rhodes. Y tú, inconsciente en el suelo. El corazón de Rhodes latía con fuerza mientras asimilaba la información. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de la suerte que había tenido de sobrevivir. ¿Debería darle las gracias al puercoespín que lo había lanzado lejos? Makarov se cruzó de brazos y preguntó. ¿Qué recuerdas del ataque? Rhodes negó con la cabeza. No recuerdo mucho, pero justo antes de perder el conocimiento, oí muchos ruidos extraños. El bosque había estado inquietantemente silencioso hasta entonces. Makarov asintió pensativo. Si la memoria de Rhodes era precisa, entonces la estampida de monstruos debió haber ocurrido justo antes o después de que perdiera el conocimiento. Oh.
Tal vez, el propio Rhodes había hecho algo para desencadenarlo. Makarov entrecerró ligeramente los ojos. Entonces, ¿por qué entraste al bosque en primer lugar? No sé. Rhodes vaciló, esforzándose por poner en palabras su experiencia. Puede que no me creas, pero, un segundo antes estaba caminando con normalidad, y al siguiente tropecé. Y cuando me levanté, de repente estaba allí, en medio del bosque. Makarov tarareaba pensativo, acariciándose la barba. Un desplazamiento repentino. Ya había oído hablar de casos similares. Por ejemplo, por Liúsica, la misma curandera que había tratado a Rhodes, apareció misteriosamente en este mundo décadas atrás. Según ella, provenía de un mundo paralelo llamado Édolas. Luego estaba Natsu. Hace 6 años, Natsu apareció repentinamente cerca del gremio. En aquel entonces, podía hablar pero no leer. La situación de Rhodes era sorprendentemente similar, salvo que, en su caso, incluso el idioma era diferente. Y más que eso. Cuando Natsu llegó por primera vez, estaba buscando dragones. Y cuando apareció Rhodes, también había resurgido la leyenda del dragón. ¿Podría existir alguna conexión entre ambos? Makarov sospechaba que tanto Rhodes como Natsu habían sido desplazados por una poderosa magia espacial, tal vez por un mago de otro continente. Ya veo, creo que ahora entiendo más o menos la situación. Rhodes parpadeó sorprendido. ¿Tú, me crees tan fácilmente? Makarov soltó una risita. ¿Por qué no lo haría? Miró a Rhodes con una expresión sabia pero amable. Tengo bastante confianza en mi capacidad para detectar cuando los jóvenes mienten. Rhodes abrió la boca, pero dudó. Entonces, tras un instante, se dio cuenta. Ah, claro. Este es un mundo con magia. En un lugar como este, su repentina aparición no resultó tan extraña después de todo. Makarov se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué piensas hacer ahora? Por ahora, no tengo a dónde ir, admitió Rhodes. Durante los últimos 2 días, había estado pensando en sus opciones. Y honestamente, quedarse aquí parecía la opción más segura. Si se marchaba ahora, corría el riesgo de toparse con más extraños híbridos de cerdo y oso o monstruos misteriosos, y si su suerte era mala, puede que la próxima vez muera de verdad. Fairy Tail era un gremio lleno de magos, y alguien como Rhodes, una persona común y corriente, probablemente no pertenecía a ese lugar. Pero si quería sobrevivir, no le quedaba más remedio que armarse de valor y preguntar: ¿puedo quedarme? Por supuesto. Rhodes parpadeó. Eso fue demasiado informal. Se quedó mirando a Makarov, esperando en parte que el anciano se retractara de sus palabras. Ni siquiera sabes de dónde vengo, señaló Rhodes. Makarov simplemente se encogió de hombros. ¿Estás dispuesto a decírmelo? Yo. Rhodes vaciló. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Por dónde empezaría siquiera? Makarov, sin embargo, se limitó a sonreír amablemente. Entonces avísame cuando estés listo. Apoyó las manos a la espalda, mirando el ayuntamiento con calidez en los ojos. Hay muchos niños en este gremio que alguna vez no tuvieron hogar. Algunos ni siquiera podían explicar de dónde venían. En aquel entonces, sentían la misma incertidumbre que sientes tú ahora. Pero precisamente por eso necesitamos compañía. Makarov se volvió hacia él, con la mirada firme e inquebrantable. Y por eso existen los gremios. Aquí todos nos apoyamos mutuamente, crecemos juntos y nos consideramos una familia. Eso es un gremio. Eso es Fairy Tail. Por primera vez, Rhodes comprendió de verdad lo que representaba Fairy Tail. No era un gremio de mercenarios cualquiera, como los que había visto en los videojuegos y el anime. Era algo más. Un lugar cálido. Un lugar al que pertenecer. El proceso para unirse al gremio fue sorprendentemente sencillo. Makarov condujo a Rhodes hasta la recepción, donde Mirahane lo esperaba. Con una sonrisa, anotó su nombre en la lista de miembros oficiales del gremio. Como si fuera lo más natural del mundo. Esta es Ciudad Magnolia, explicó Makarov mientras caminaban. Está situada en la parte oriental del reino de Fiore. Tiene una población de unos 60.000 habitantes y ha sido una ciudad donde la magia ha florecido desde tiempos ancestrales. Fairy Tail es el único gremio reconocido en esta ciudad. Y luego está esto. Dado que Rhodes carecía incluso del conocimiento más básico sobre este mundo, Mirahane comenzó pacientemente a explicárselo, empezando por su geografía. Cuando la conversación derivó hacia Fairy Tail, sacó un dispositivo parecido a un sello y sonrió. Ahora, elige un color y dónde quieres colocar el emblema de tu gremio. Rhodes se remangó y señaló su brazo izquierdo. Me decantaré por el azul, decidió. Mirahane presionó el sello sobre su brazo y el emblema apareció al instante, como si fuera un sello de tinta. Rhodes pasó los dedos por la zona afectada.
Se sentía exactamente igual que antes. Sin aspereza, sin cambios en la textura. ¿Otro truco de magia, eh? Esto, no se desvanecerá, ¿verdad? Preguntó. Por supuesto que no, le aseguró Mirahane mientras guardaba el sello. Este emblema te representa como miembro de Fairy Tail. Vayas donde vayas, demuestra tu identidad como parte del gremio. ¿Un mago de Fairy Tail, eh? Ro descubrió instintivamente la marca en su brazo. Pero, ni siquiera sé hacer magia. ¿Y si me echan? Preguntó nervioso. Mirahane soltó una risita. ¿Cómo pudo pasar eso? Si quieres aprender magia, puedes empezar cuando quieras. Solo necesitas encontrar el camino correcto. Se llevó un dedo a la barbilla, pensativa. Dicho esto, encontrar trabajos aptos para principiantes puede resultar un poco complicado al principio. ¿No sabes de magia? Makarov, que había estado escuchando, señaló de repente el pecho de Rhodes. Entonces, ¿qué es ese objeto mágico que llevas colgado del cuello? Rhodes parpadeó confundido. ¿Eh? Bajó la mirada y recogió el colgante de su collar. Era una L mayúscula sobre un fondo azul con detalles dorados. Si lo examinaba con atención, se podían apreciar tenues y complejos patrones que brillaban en su interior. ¿Me estás diciendo que esto es un artefacto mágico? Por supuesto que sí, dijo Makarov con seguridad. Rhodes frunció el ceño. De ninguna manera. Eso no tiene sentido. Esto era simplemente un colgante de League of Legends. Un regalo de cumpleaños de su compañero de piso, Tatsuya. Sí, estaba bien hecho, y probablemente no era barato, pero era solo una simple pieza decorativa, ¿verdad? ¿Podría ser que Tatsuya, el chico de cejas pobladas y rostro honesto, fuera en realidad un mago? Capítulo 6. Hogar temporal. No cabe duda. Se trata de un objeto mágico de alta calidad. Makarov habló con seguridad. El poder mágico nunca mentía. Podía reconocer un artefacto mágico con solo mirarlo. Quizás Rhodes logró sobrevivir a aquel ataque del monstruo gracias a este colgante, aunque él mismo no tuviera ni idea de cómo usarlo. Rhodes se quitó el collar con cuidado, dejando que la fina cadena metálica se enrollara formando un pequeño montón en la palma de su mano. El colgante descansaba en el centro. Letras doradas sobre un fondo azul intenso, que brillaban a la luz como una estrella en miniatura. Le dio la vuelta, examinándolo desde todos los ángulos, pero aparte de que parecía increíblemente bien hecho, no podía discernir qué lo hacía tan especial. Tatsuya, nunca me diste un manual de instrucciones para esto. Exclamó Rhodes en su idioma natal. Makarov y Mirahane intercambiaron miradas de confusión. Al darse cuenta de que no lo entendían, Rhodes suspiró y le entregó el colgante a Makarov. Maestro, ¿sabe cómo se supone que debo usar esto? No es necesario saber magia para usar un objeto mágico, explicó Makarov. Pero una vez que puedes usarlo, ya has dado tu primer paso hacia la magia misma. Tomando el collar en su mano, Makarov murmuró algo. Sus palabras fluían rápidamente, casi como un trabalenguas. Rhodes intentó comprender lo que estaba diciendo, pero antes de que pudiera hacerlo, se percató de algo. El colgante, que parecía tan ordinario en sus manos, comenzó a brillar tenuemente en las de Makarov. Ah, ya veo, reflexionó Makarov. Es similar a las llaves de los espíritus celestiales. Un objeto mágico que solo tú puedes activar. ¿Llave del espíritu celestial? Rhodes no tenía ni idea de lo que eso significaba. Al ver su confusión, Mirahane sonrió y cogió un bolígrafo ligero, dibujando un diagrama en el aire. La magia de espíritus celestiales es un tipo de magia de invocación, explicó. Permite a un mago establecer pactos con espíritus celestiales e invocarlos desde el reino celestial para que le ayuden en la batalla. Pero para ello, el mago debe poseer llaves especiales. Es una forma de magia de portador. Rhodes examinó el brillante dibujo que Mirahane había hecho. Lamentablemente, sus habilidades artísticas dejaban mucho que desear. En comparación con las ilustraciones de Reedus, sus bocetos eran abstractos, en el mejor de los casos. Por eso, seguía sin tener ni idea de cómo eran realmente los espíritus celestiales. Pero captó la idea general. Así que utilizó una palabra que tenía sentido para él. ¿Un invocador, entonces? Makarov soltó una risita. Eso es más o menos correcto. Le devolvió el collar a Rhodes. Te enseñaré los fundamentos de la magia, junto con algunas de las técnicas de magia de espíritus celestiales que conozco. Asintió con la cabeza hacia la parte trasera del gremio. La biblioteca del gremio también tiene materiales sobre magia celestial que puedes estudiar. Así que, la mirada de Makarov se encontró con la de Rhodes, llena de aliento y curiosidad a la vez. ¿Quieres aprender esta magia? Rhodes sujetó el colgante con fuerza. Sí, dijo con firmeza.
Rhodes contempló el colgante que tenía en la mano, cuyo diseño, inspirado en League of Legends, reflejaba la luz. Entonces, ¿qué es exactamente lo que podría invocar esta cosa? Ya podía imaginar las posibilidades. Con más de 100 héroes en ese juego, si pudiera invocar aunque solo fuera a algunos de los más fuertes, ¿no lo haría eso imparable? Solo pensarlo hizo que su corazón se acelerara. Pero antes de que pudiera seguir considerando la idea, Makarov aplaudió. Muy bien. Pronto comenzaremos tu entrenamiento mágico. Pero primero, vamos a ocuparnos de algunos asuntos prácticos. Rhodes parpadeó. ¿Asuntos prácticos? Y así, sin más. Rhodes fue expulsado de la enfermería. Dado que sus heridas ya habían sanado casi por completo, no había razón para que siguiera ocupando una cama. Eso le dejó con un gran problema. Encontrar un lugar donde vivir. Comprar una casa en una ciudad completamente desconocida, no, en un mundo completamente desconocido, me resultaba bastante estresante. Por suerte, Makarov ya le había preparado algo. Una casa no muy lejos del gremio, a menos de 1 kilómetro en línea recta. Rhodes ya lo había visto de reojo. Parecía una tienda que daba a la calle, con la planta baja destinada a negocios y la segunda planta funcionando como vivienda. El propietario era un joven de unos 20 años llamado Goodman Riel. Por lo visto, había vivido allí hace unos años, pero se mudó después de casarse. Ahora, solo pasaba por allí durante el día para atender la tienda. El lugar ya estaba completamente amueblado. Tenía cocina, baño con ducha e incluso bañera. La habitación no era muy grande, pero para una persona era más que suficiente. ¿El alquiler? 80.000 joyas al mes. Rhodes no entendía muy bien cómo funcionaba la moneda aquí, pero según Mirahane, eso se consideraba increíblemente barato para un lugar en Magnolia. El motivo del casero para cobrar un alquiler tan bajo era sencillo. De todas formas no utilizaba la segunda planta, y el hecho de que un mago viviera allí le hacía sentir más seguro. Rhodes sospechaba que la verdadera razón tenía más que ver con el hecho de que el tipo visitaba ocasionalmente la taberna de Fairy Tail para tomar algo. Quizás esta era simplemente su manera de mantener buenas relaciones con el gremio. Sin embargo, aunque el alquiler era barato, Rhodes tenía un problema mucho mayor. No podía pagarlo. El dinero que utilizó para pagar el alquiler provenía nada menos que del maestro Makarov. Un préstamo de 150.000 joyas. Al destinar 80.000 J directamente al alquiler, quedaban 70.000 joyas para comida y artículos de primera necesidad. Al principio, la cantidad parecía enorme. Pero cuando Rhodes examinó la moneda en sí, se dio cuenta de que las facturas ascendían a miles y decenas de miles de joyas. Sí. De ninguna manera esto tenía el mismo valor que la moneda del mundo real. Pero cuanto más lo pensaba, más incómodo se sentía. Espera, he estado viviendo de la comida y las medicinas del gremio durante días, ¿no? Y no me refiero a medicamentos baratos. Esos fármacos me curaron demasiado rápido como para no ser caros. Luego estaba el pago de Ibiki. El aprendizaje de idiomas con ayuda de la magia definitivamente no fue gratis, ¿verdad? Pero en ese momento estaba demasiado aturdido como para preguntar cuánto costaba. ¿Y ahora? Oficialmente, estaba endeudado. ¿Quién demonios se arruina justo después de ser transportado a otro mundo? Con sentimientos encontrados, Rhodes se dispuso a comprar lo esencial. Hizo una parada rápida en una tienda cercana y compró artículos de aseo básicos. Toallas, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón y champú. Solo eso le costó casi 2.000 joyas. Luego llegaron las cosas realmente necesarias. Sábanas, almohadas, una manta, otras 20.000 joyas, desaparecieron así como así. Rhodes se quedó mirando su cartera cada vez más vacía. ¿Serán suficientes 50.000 joyas para la comida de todo un mes? Recordó el menú especial de Natsu, el set de comida flamígera. Ese menú costaba más de 1.000 joyas. La comida normal probablemente era más barata, pero aún así, en el peor de los casos, tendría que cocinar él mismo. Con eso en mente, decidió reservar 20.000 joyas para ropa. Aunque, más vale prevenir que lamentar, así que redujo el presupuesto a la mitad. Disponer de 10.000 joyas adicionales para emergencias parecía una muy buena idea. Al menos ahora es verano, murmuró, momentáneamente aliviado. Entonces se dio cuenta. Probablemente necesitaría un mosquitero. Y así, su fortuna restante se redujo aún más. Tras una larga tarde de compras, Rhodes finalmente logró conseguir todo lo que necesitaba y lo cargó todo de vuelta a su nuevo hogar. Al caer la noche, decidió ir a cenar al gremio. En comparación con el bullicio del día, el gremio estaba notablemente más tranquilo ahora. La mayoría de los miembros restantes estaban allí para cenar, igual que él.
Algunos otros estaban desplomados sobre las mesas, completamente ebrios. Algunos roncaban, otros seguían bebiendo y unos pocos estaban enfrascados en acalorados debates, con la cara roja mientras discutían sobre quién sabe qué. Por lo que se veía, a una palabra equivocada de la situación se desató una pelea en toda regla. Rhodes examinó rápidamente el salón del gremio. Aquel interrogador que escupía fuego de antes, Natsu, no estaba por ninguna parte. Parece que ya había obtenido sus respuestas del maestro Makarov. En ese momento, Mirahane colocó con elegancia una bandeja llena de platos y tazas sobre una mesa antes de volverse hacia Rhodes con una cálida sonrisa. Rhodes, ¿has vuelto? ¿Ya te has instalado en tu nuevo hogar? Más o menos, asintió Rhodes. Pensé en cenar aquí. Está bien, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te gustaría comer? Rhodes echó un vistazo a los platos que salían de la cocina y vio a alguien comiendo un plato que tenía un aspecto especialmente delicioso. Quiero lo que sea que haya pedido ese tipo. Tiene buena pinta. La sonrisa de Mirahane se amplió. Muy bien. Un curry súper picante del diablo. Luego, se giró hacia el guerrero que estaba en la otra mesa, levantando el puño en señal de ánimo. Asegúrate de terminar lo que empezaste. Rhodes se quedó paralizado. Esperar. ¿Qué acaba de decir? Se espera un segundo. Rápidamente agitó las manos para detenerla. ¿Súper qué? Mirahane parpadeó inocentemente. Arroz al curry. ¿Y antes de eso? Oh, simplemente súper picante. Rhodes levantó lentamente la mano. Realmente no creo que las palabras simplemente deba usarse de esa manera. Mirahane ladeó la cabeza e hizo un gesto hacia el hombre que había hecho el pedido antes que él. Está bien. ¿Ves? Lo está disfrutando. Rhodes se giró para mirar. Solo para arrepentirse inmediatamente. El hombre tenía la cara completamente roja, el sudor le corría por la frente, los ojos le lloraban y, lo peor de todo, literalmente estaba echando fuego por la boca. Está escupiendo fuego. Mirahane soltó una risita. Ay, pensé que te gustaría, Rhodes. Rhodes ya estaba negando con la cabeza. Les ruego absolutamente sin ninguna excepción, por favor cambien mi pedido a algo normal. Qué lástima. Tenía muchas ganas de ver tu reacción, dijo Mirahane entre risitas, dejando claro en su tono juguetón que le resultaba muy entretenido. Dicho esto, se dio la vuelta con elegancia y se marchó, dejando a Rhodes completamente desconcertado. Se estaba burlando de él. Ayer había sido tan dulce y cariñosa, cuidándolo como una hermana mayor. Pero ahora ella estaba jugando abiertamente con él. ¿Fue porque ya no tenía que cuidarlo? Rhodes permaneció sentado en silencio, con las emociones completamente encontradas. Por favor, devuélvanme a la dulce y considerada Mirahane. Capítulo 7. El dinero. En el instante en que el plato fue colocado sobre la mesa, una oleada de aroma cálido y sabroso inundó la nariz de Rhodes. El aroma del curry, mezclado con la suave dulzura del arroz de alta calidad, hizo que su estómago rugiera de anticipación. Tomó la cuchara y contempló la escena que tenía ante sí. A la izquierda del plato había un curry de color marrón rojizo intenso, repleto de tiernos cubos de ternera, suaves trozos de patata y vibrantes trozos de zanahoria. A la derecha, un montículo de arroz blanco perfectamente cocido al vapor, que lucía aún más impecable en contraste con la rica salsa. Los colores, las texturas, el aroma, todo era tan tentador que Rhodes se encontró dudando, sin saber por dónde empezar. Sin embargo, esa vacilación duró solo unos segundos antes de que el hambre se apoderara de él. Cuchara en mano, cortó justo por la mitad, recogiendo una porción perfecta de curry y arroz. En cuanto lo probó, una explosión de sabores inundó su boca. Sabroso, intenso y aromático, con el toque justo de picante para deleitar su paladar. Las especias envolvían la ternura de la carne, mientras que la suavidad de la salsa de curry se fusionaba a la perfección con el arroz esponjoso. Rhodes no toleraba bien la comida picante, e incluso este leve picor le hizo sudar profusamente la frente. Pero en cuanto pasó el calor, surgió otra capa de sabor. El dulzor sutil del arroz, el profundo umami de la carne de res y la textura suave y reconfortante de las patatas. Estaba buenísimo. No podía parar. Completamente absorto en la comida, Rhodes devoraba cada bocado, totalmente inmerso en el simple placer de comer. Siempre pareces tan concentrado cuando comes. La suave voz de Mirahane lo sacó de su ensimismamiento. Verte disfrutar así de la comida me da más hambre a mí también. Rhodes se secó un poco de sudor de la frente y soltó una risita. Claro que me encanta la buena comida. Nunca le había prestado mucha atención antes, pero ahora creo que he empezado a disfrutar de verdad del proceso de saborear cada bocado. Tras pensarlo un momento, añadió.
Tal vez sea porque estuve a punto de morirme de hambre estos últimos días. O tal vez el haber estado a punto de morir te hace apreciar más las pequeñas cosas. Las bromas juguetonas de Mirahane se desvanecieron, y en su lugar apareció la expresión dulce y cariñosa que él había llegado a conocer. En ese caso, dijo amablemente, tendrás que trabajar mucho más. Nuestro menú es muy extenso. Rhodes soltó una risita despreocupada. Haré lo que pueda, jaja. Espera, ¿trabajar duro para comer? ¿O comer para trabajar duro? De cualquier manera, suena muy raro. Nota de Derek. Esta parte Rhodes menciona la traducción de trabajar duro para comer se repetiría 2 veces, pero en la segunda Rhodes lo di de mal, porque todavía no domina bien el lenguaje, cambia ligeramente el orden para que se note un poco el cambio. La comida, que resultó muy satisfactoria, le costó 500 joyas, pero en opinión de Rhodes, valió la pena sin duda alguna. Tras terminar, le pidió a Mirahane que le pagara los gastos de comida de los últimos días. Con ello, su cartera se encogió una vez más. Mirahane parecía un poco preocupada. ¿Estás segura de que podrás llegar al mes que viene así? Rhodes restó importancia a sus preocupaciones. Estaré bien. Solo necesito empezar a ganar dinero pronto. Es lógico que pague por la comida que he consumido. Todavía no puedo costear los gastos médicos, pero al menos debería hacerme responsable de mis comidas. Bueno, esas comidas fueron un gesto de apoyo, así que no tienes que apresurarte a devolverlas. No se puede esperar que el gremio siga costeando mis comidas para siempre, incluso si consiguiera engañar al maestro para que me prestara algo de dinero. Mirahane soltó una risita. Fue un préstamo temporal. Oh, un préstamo temporal, repitió Rhodes con una sonrisa burlona. Luego examinó detenidamente el menú. Si tenía cuidado, podría optar por las opciones más económicas, que costaban apenas unos cientos de joyas. Si quisiera comer un poco más sin dejar de consumir alimentos básicos, unos pocos miles deberían ser suficientes. Por supuesto, si quería disfrutar de verdad de sus comidas y pedir libremente, no había límite máximo a lo que podía gastar. Rhodes, que tenía muchas ganas de disfrutar de su comida, sintió de repente una gran presión. ¿Hay algún trabajo en el gremio que no requiera magia? Preguntó con cautela. Mirahane se llevó un dedo a la barbilla, sumida en sus pensamientos. Si te interesa, podrías trabajar a tiempo parcial como camarero en la taberna. Como tendrás que reservar tiempo para las clases de magia, el sueldo sería de unos 120.000 joyas al mes. ¿Te parece bien? Por supuesto. Gracias. Rhodes asintió sin dudarlo. Para un mago, 120.000 joyas no era mucho. Alguien como Natsu podía ganarlo en 1 o 2 días participando en una misión para acabar con bandidos. Incluso los magos de menor rango podrían ganar esa cantidad en menos de medio mes realizando tareas menores en la ciudad. Solo los magos más débiles, aquellos que solo podían aceptar trabajos menores por valor de unos pocos miles de joyas a la vez, se estresarían por este tipo de dinero. Por desgracia para Rhodes, aún no había alcanzado ese nivel. En ese momento, era un cuasi aprendiz de magia, un nivel inferior al de un mago principiante. El simple hecho de que le ofrecieran este trabajo ya era un favor. Mirahane incluso se había asegurado de indicarle que debía seguir dedicando tiempo a aprender magia. Otra ventaja del trabajo. Incluía 2 comidas al día. Tras cubrir el alquiler y los gastos esenciales, tardaría aproximadamente medio año en devolver por completo el dinero que le había pedido prestado al maestro. Por supuesto, la comisión de Ibiki y los honorarios médicos de Porliúsica tardarían un poco más. Pero Rhodes pensó que, después de unos meses, podría empezar a aceptar misiones de mago de verdad. Una vez que eso sucediera, podría saldar sus deudas mucho más rápido. El camino que teníamos por delante era largo y estaba lleno de desafíos. Pero, por el momento, ya que había decidido aceptar el trabajo de camarero, se quedó esa noche para ayudar a limpiar. Había que limpiar y colocar correctamente las mesas y las sillas, barrer los suelos y, una vez confirmado que no se quedaba nadie, cerrar las puertas con llave y apagar las luces antes de marcharse. Mientras Rhodes trabajaba, recordó cuando hacía tareas de limpieza con sus compañeros de clase en la escuela secundaria. Tras despedirse de todos, los miembros del gremio se dirigieron a casa. Cuando Elfman no estaba trabajando, solía esperar a Mirahane para que pudieran irse juntos. Rhodes caminó con ellos dos un trecho corto, charlando informalmente por el camino. Fue entonces cuando se enteró de algo impactante. Espera, ¿entonces Elfman es tu hermano menor? Siempre pensé que era el mayor. Mirahane se acarició la mejilla con la mano derecha, sonriendo con picardía.
Ay, Dios mío, no tengo edad para que me halaguen, que me llamen joven, ¿sabes? Decía que no era feliz, pero esa sonrisa persistente en su rostro contaba una historia diferente. Elfman, por otro lado, parecía complacido. Un hombre de verdad debe ser maduro, declaró con seguridad. Rhodes se sumió en profundas reflexiones. ¿Acaso acababa de halagar sin querer a ambos hermanos? ¿Soy el tipo de persona que tiene facilidad de palabra por naturaleza? Ni siquiera me conozco a mí mismo. Para cuando Rhodes regresó a su casa, el propietario ya había cerrado con llave y se había ido a pasar la noche. Sacó la llave y entró. La casa estaba completamente a oscuras, pero con la tenue luz de la luna filtrándose por la ventana, subió con cuidado las escaleras. Toda la estructura era de madera, incluida la escalera. Por suerte, los escalones no crujieron bajo su peso, lo que significaba que el lugar no era demasiado viejo. Una vez dentro, buscó a tientas una cerilla y encendió la vela que había sobre la mesa. El nivel tecnológico aquí no era muy avanzado. Ni siquiera había luz eléctrica. La mayoría de la gente todavía dependía de velas o lámparas de aceite. Existían lámparas que funcionaban con magia, y sus precios habían bajado considerablemente en los últimos años, pero seguían siendo mucho más caras que las lámparas de aceite convencionales. Así pues, como era de esperar, el propietario no se había molestado en instalar ninguna comodidad mágica en esta vieja casa que llevaba años desocupada. Al menos había agua corriente. Pero si quería agua caliente, tendría que hervirla él mismo. Tras un rápido lavado, Rhodes se secó con una toalla, temblando ligeramente por el agua fría. Quizás debería usar los baños del gremio. Suspiró y echó un vistazo a la habitación tenuemente iluminada. Parece que tendré que comprar algunos electrodomésticos en el futuro, o bueno, ¿cómo los llaman aquí? ¿Aparatos mágicos para el hogar? Dinero, dinero, Rhodes murmuró para sí mismo, suspirando mientras caminaba. Habiendo sido arrojado a este mundo en circunstancias tan extrañas, ahora tenía que preocuparse por algo tan mundano como ganarse la vida. Al pensar en sus ganancias trabajando en la caverna y en las posibles recompensas por los encargos de mago, no pudo evitar mirar hacia el futuro con ilusión. Con infinitas esperanzas puestas en lo que le deparaba el futuro, Rhodes se sumió en un profundo sueño. Cuando Rhodes abrió los ojos, la luz dorada del sol entró en diagonal por la ventana, calentándole el rostro. Se incorporó de golpe, presa del pánico. Voy tarde para la... Pero en lugar del ajetreo matutino habitual de la vida universitaria, un coro de vendedores ambulantes lo recibió desde el exterior. Manzanas frescas. Peras crujientes. Agripalma, los mejores precios de la ciudad. Calabazas frescas. Vengan a verlas. El ambiente se llenaba con los animados sonidos del mercado matutino de Magnolia. Rhodes parpadeó, con el corazón aún acelerado por el pánico instintivo. Y entonces, lentamente, se dio cuenta de la realidad. Recostándose de nuevo, se cubrió los ojos con un brazo y suspiró profundamente. Bueno, supongo que ya no asistiré a ninguna clase matutina. ¿Es eso, algo bueno? Durante un rato, permaneció en silencio. Luego, sacudiéndose los últimos vestigios de sueño, Rhodes se levantó y se aseó, poniéndose la camiseta blanca y los pantalones negros cortos que había comprado el día anterior. Tras pasarse rápidamente la mano por el pelo para arreglarse el flequillo, bajó las escaleras, pero se detuvo en seco, se dio la vuelta, cogió el collar de la mesita de noche y se lo puso antes de marcharse. Buenos días, señor Rhodes. ¿Durmió bien? La voz familiar y entusiasta de su casero, Goodman Riel, lo recibió en cuanto salió a la calle. Rhodes devolvió el saludo con un asentimiento. Buenos días, hermano Goodman. Has llegado temprano. Acabo de llegar. Estaba a punto de abrir, respondió Goodman mientras comenzaba a instalar su tienda. La fachada era sencilla pero ingeniosa. Un gran panel de madera, de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, conformaba la ventana principal. Tras desbloquear algunos pestillos desde el interior, Goodman lo desplegó hacia afuera, dejándolo abatir. En cuanto extendió las 2 patas de madera unidas a sus laterales, todo el panel se transformó en un robusto mostrador de exposición. Rhodes observaba con interés. No era de extrañar que la entrada de la tienda estuviera situada a un lado en lugar de en el centro. Con una leve sonrisa, dio un paso al frente y ayudó a Goodman a montar el toldo antes de prepararse para marcharse. Un momento. Exclamó Goodman. Consideren esto un pequeño obsequio de agradecimiento. Le arrojó un pequeño objeto a Rhodes. Rhodes lo tomó en la palma de su mano y lo examinó con curiosidad. Era un amuleto de madera, de no más de 2 o 3 centímetros, con delicados grabados que no lograba descifrar. Un cordón rojo, bellamente anudado, pasaba por la parte superior. ¿Qué es esto?
Un amuleto de la buena suerte, dijo Goodman con una risita. En realidad, solo una baratija común y corriente. Yo mismo tallé la placa de madera y mi esposa fue quien me casó. Se rascó la nuca. He oído que a veces los magos aceptan encargos peligrosos, así que, bueno, pensé en darte algo para la buena suerte. La tienda de Goodman se especializaba en artesanías hechas a mano. Tallas de madera, accesorios tejidos y similares. Seguramente hizo esta pieza mientras preparaba la mercancía ayer. Gracias, dijo Rhodes con sinceridad. Pensó en mencionar que aún no estaba ni mucho menos preparado para asumir trabajos peligrosos, pero al final, simplemente aceptó el encanto con cautela. Una sensación cálida y tranquila se apoderó de él. Quizás solo quizás, la soledad y la inquietud de ser arrojado repentinamente a un mundo nuevo ya no resultaban tan abrumadoras. Capítulo 8. Abre la puerta a otro mundo. Buenos días, señorita Mirahane, señorita Lucky. Cuando Rhodes llegó al gremio, Mirahane y Lucky ya estaban ocupadas limpiando las mesas. Aunque las habían limpiado la noche anterior, tuvieron que volver a desinfectar todo antes de abrir al público. Buenos días, Rhodes, lo saludó Mirahane con su habitual sonrisa radiante. Además, no hace falta que me llames así. Llámame Mira, como hacen todos. A mí también. Solo llámame Lucky, intervino Lucky. Mira, ¿y Lucky? Rhodes repitió con vacilación, y luego añadió con cierta formalidad. Eso me suena demasiado sobrefamiliar. Mira soltó una risita y lo corrigió. Ese no es el contexto adecuado para demasiado sobrefamiliar. Nota de ser es el contexto de la palabra me parece bien, creo que el traductor se equivocó y era que el uso de la frase no estaba bien. Lucky, por otro lado, se cubrió el rostro con las manos de forma dramática, su largo cabello morado las cubría parcialmente, mientras adoptaba una pose de autocomplacencia. Quizás Rhodes simplemente nos ve como princesas o reinas. Reflexionó, fingiendo sentirse halagada. Nota de Ceres. Aquí no entiendo por qué Lucky dice esto más allá que tal vez Rhodes está siendo demasiado respetuoso. Lo siento, pero no es así, dijo Rhodes con expresión inexpresiva, descartando inmediatamente esa teoría. Tras echar una mano un rato, Rhodes se sentó en la barra para desayunar. Una sencilla combinación de leche y sándwiches. Era mucho más barato que el arroz con curry que había cenado la noche anterior, pero el sabor era excelente. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la comida le sabía aún mejor la mañana que despertó en el gremio. Quizás era simplemente porque había estado hambriento en aquel entonces. Apoyado perezosamente en el mostrador, Rhodes disfrutaba de su comida mientras observaba cómo los miembros del gremio llegaban uno a uno. La variedad de estilos de vestimenta en este mundo era sorprendentemente diversa. Algunos vestían cheongsams o trajes tan tradicionales, mientras que otros lucían kimonos y yukatas japoneses. También había elegantes vestidos europeos y frac formales. La ropa informal moderna, como la que llevaba Rhodes en ese momento, tampoco era infrecuente. Pero más allá de eso, también hubo algunos atuendos verdaderamente únicos. Como la chica que acababa de entrar. Llevaba un par de cuernos curvos en la cabeza, un vestido largo con estampado de tigre y aberturas altas, mangas a juego con el mismo estampado y botas con estampado de tigre, cuyas suelas tenían forma de garras de tigre. Parecía una pequeña tigresa feroz, que desprendía una energía salvaje e indomable. Esa es Mickey Chicken Tiger, le informó Mira. Se la conoce como la princesa fantasma. ¿Eh? Rhodes parpadeó sorprendido. Los ojos de Mira brillaron con picardía. Llevas un rato mirándola fijamente. ¿Podría ser que? Antes de que Rhodes pudiera protestar, ella se inclinó con aire de complicidad y le ofreció algunos consejos no solicitados, disfrutando claramente de la situación. A Mickey le encantan las buenas peleas. Si quieres llamar su atención, simplemente desafíala. Si logras ganar, te garantizo que empezará a verte con otros ojos. Rhodes casi se atraganta con la leche. No, absolutamente no. Tenía mucho que decir al respecto, pero necesitaba un momento para ordenar sus ideas. Simplemente pensé que su atuendo era inusual. Además de que, ¿acaso no todos aquí son magos? ¿Por qué a tanta gente le gustan las peleas físicas? Mira ladeó la cabeza con curiosidad. ¿No se supone que los magos son buenos luchando? Pero, la magia, Rhodes guardó silencio. Espera, ¿soy yo quien tiene una percepción equivocada? Recordando los últimos días en el gremio, se dio cuenta de que, efectivamente, había visto muchas peleas.
gente dándose puñetazos y golpeándose unos a otros. Justo ayer, había presenciado cómo Makarov lanzaba a dos tipos alborotadores contra el suelo de un solo puñetazo después de que volcaran una mesa. ¿Podría ser que los magos de este mundo fueran todos una especie de guerreros mágicos curtidos en la batalla? El turno de la mañana en la taberna del gremio transcurría con relativa calma, así que, tras la llegada de Makarov, Rhodes finalmente comenzó su primera lección de magia. En términos generales, para usar magia, necesitas algo llamado poder mágico, comenzó Makarov. El poder mágico es un tipo especial de energía, algo que existe tanto dentro de nuestros cuerpos como en el mundo que nos rodea. Cuando la energía que reside en nuestro interior resuena en armonía con la energía de la naturaleza, nace la magia. Pero para lograrlo, se necesita una cantidad considerable de concentración y enfoque mental. Dado que Rhodes no tenía ningún conocimiento sobre magia, Makarov tuvo que empezar desde lo más básico. Los conceptos más avanzados, aquellos relacionados con las emociones, el alma y el poder del corazón, tendrían que esperar hasta que Rhodes progresara en su práctica o llegara a comprenderlos por sí mismo de forma natural. ¿Acaso tengo magia en mi cuerpo?, preguntó Rhodes, con la mayor preocupación atormentándolo. Me refiero a que ni siquiera soy de este mundo. Sin embargo, Makarov lo tranquilizó con una sonrisa cómplice. Por supuesto que sí. Simplemente aún no has aprendido a percibirlo. Para la mayoría de la gente común, descubrir y fortalecer su poder mágico interior no es fácil. El método más común para cultivarlo es la meditación. Pero en tu caso primero probaremos un enfoque diferente. Rhodes se enderezó, intrigado. ¿Qué tengo que hacer? Primero, concéntrate en tu colgante e intenta establecer una conexión con él en tu corazón. Luego, recita el conjuro que adapté de la magia del espíritu celestial. Makarov le enseñó cuidadosamente a Rhodes el conjuro, guiándolo palabra por palabra. Rhodes, como un loro, repetía cada sílaba con suma concentración. Una vez que te lo hayas aprendido de memoria, inténtalo. Aquí. Rhodes vaciló, mirando a su alrededor con inquietud. ¿Causará algún problema? Makarov soltó una risita. No te preocupes. Con tu nivel de magia actual, no podrás invocar nada demasiado poderoso. Incluso si pudieras, no serías capaz de mantenerlo. ¿Por qué suena eso tan insultante? Sin embargo, dado que el maestro del gremio le aseguró que era seguro, Rhodes decidió seguir adelante. Sujetando con fuerza el colgante, fijó la mirada en su emblema dorado y azul. Tras unos segundos, juró que podía sentir algo. Una conexión tenue y distante. Con el corazón latiéndole con fuerza, Rhodes comenzó a recitar el hechizo. Yo soy el puente entre dos mundos. Tú, un ser de más allá, atiende a mi llamado y cruza el portal. El colgante palpitaba con un brillo dorado y azul. La magia flotaba en el aire, crepitando de energía. Sintiendo cómo aumentaba la tensión, Rhodes apretó el puño y dio la orden final. Ábrete. La puerta al otro mundo. BZZZZZZZ. Un zumbido profundo y resonante llenó la taberna mientras un torbellino azul surgía de repente ante Rhodes. Las estrellas parpadeaban en sus profundidades, su resplandor lejano centelleaba como constelaciones. Más allá del vórtice, una brisa gélida aullaba a través de lo que parecía ser un vasto abismo helado. El silbido del viento traía consigo una sensación de misterio y peligro. Algo saltó del portal. El mágico espectáculo de luces, combinado con la atmósfera opresiva, ya había captado la atención de casi todos en la taberna. Esta debe ser una criatura poderosa y legendaria. Todos pensaban lo mismo. Rhodes también lo creía así. Pero cuando el vórtice desapareció, dejando solo una pequeña cosa blanca, redonda y esponjosa en el suelo, el silencio reinaba en la taberna. ¡Wow, wow, wow! La diminuta criatura dejó escapar un chillido confuso, su pequeño cuerpo redondo temblaba ligeramente mientras observaba su entorno. Pero al poco tiempo, la diminuta criatura cruzó la mirada con Rhodes. Entonces, sin dudarlo, sacó una gran lengua rosada, avanzó contoneándose sobre sus patitas rechonchas y se aferró a su pantorrilla. Rhodes parpadeó confundido, mirando fijamente a la pequeña y peluda criatura que se aferraba a él. ¿Por qué esto me resulta familiar? Intrigado, se agachó y lo recogió con cuidado, dándole vueltas entre las manos para examinarlo mejor. Tenía ojos redondos y negros, un cuerpo regordete y un pelaje blanco, suave y esponjoso, casi como una oveja en miniatura. Sobre su cabeza tenía dos cuernos curvados, y su larga lengua colgaba de su boca como la de un cachorro demasiado excitado. Rhodes colocó la pequeña bola de pelo sobre el mostrador y, con cierta vacilación, le acarició la cabeza.
Para su sorpresa, la pequeña criatura se dejó caer de espaldas, dejando al descubierto una barriga rosada en forma de corazón, como si pidiera que le acariciaran la barriga. Poró. El cerebro de Rhodes finalmente reaccionó y sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció a esa criatura pequeña, suave y redonda. De vuelta en el abismo aullante era un poró. ¡Wow, wow, wow! El pequeño poró dejó escapar un chillido alegre, moviendo sus patitas en el aire, claramente encantado más allá de lo imaginable. Rhodes la miró fijamente, con la expresión congelada. ¿Acabo de invocar a un poró con magia? Capítulo 9. Poró. ¿Poró? ¿Ese es su nombre? ¡Qué nombre tan lindo! Los ojos de Mira brillaron mientras miraba con deleite a la pequeña criatura peluda. Rhodes también pensó que Poró era lindo, pero, ¿qué sentido tiene que sea lindo? Lo que quería era una invocación poderosa, formidable e imparable. Con un suspiro, Rhodes levantó a Poró y lo miró fijamente a sus redondos ojos negros, buscando incluso un atisbo de potencial de combate. ¿Esta cosa siquiera puede pelear? En respuesta, Poró sacó alegremente su enorme lengua rosa y se abalanzó hacia adelante, directamente a la cara de Rhodes. Con rápidos reflejos, Rhodes esquivó el ataque, evitando por poco el chapucero servicio de lavado de cara. Makarov se acarició la barba. ¿Reconoces a esta criatura? ¿Tiene alguna habilidad especial? Se llama Poró y proviene de un lugar muy frío, explicó Rhodes, recordando lo que sabía. En cuanto a las habilidades, pensó por un momento. Come mucho. Si come lo suficiente, crece. Si come demasiado, explota. Aparte de eso, puede, verse adorable. Mira aplaudió. ¡Guau! Eso suena como una criatura invocada increíble. Rhodes se desplomó como un globo desinflado. Ah, gracias por el ánimo. Makarov soltó una risita. Ya veo, así que es más bien una criatura ornamental. No te desanimes. Incluso entre los espíritus celestiales, algunos son simplemente para hacer compañía, como Nicora, la Canis Minor. Además, tener una invocación tan linda como esta no es algo malo, ¿verdad? Como si presintiera la decepción de Rhodes, los pequeños cuernos curvados de Poró se agacharon y su gran lengua se retrajo, dándole el aspecto de un cachorro lastimoso y abandonado. Rhodes suspiró y acarició la barbilla peluda de Poró. Bueno, supongo que lo trataré como a una mascota. Wow, Poró dejó escapar un trino de satisfacción, frotándose contra la palma de Rhodes con su pequeño cuerpo peludo. Sus cuernos volvieron a erguirse y sus grandes ojos redondos brillaron de nuevo. Rhodes, aún sintiéndose un poco derrotado, pellizcó distraídamente los cuernos de Poró, le ahuecó el pelaje y le frotó la suave barriga en forma de corazón. Bueno, quizás no fue tan malo. Poró, completamente relajado, se dejó caer sobre el mostrador, con la lengua colgando a un lado en un arrebato de placer. Parece un corderito, pero su personalidad es más la de un cachorro, dijo Mira riendo. Tomó una pequeña rodaja de manzana de un plato cercano. ¿Quieres un bocadillo? Las orejas de Poró se contrajeron al instante. Antes de que Rhodes pudiera reaccionar, la pequeña criatura se volteó y se lanzó hacia la mano extendida de Mira como una bala esponjosa. Su flexibilidad era asombrosa. Rhodes observaba con incredulidad. ¿Acaso este aparato reconoce a las personas, o solo reconoce la comida? Makarov se aclaró la garganta, atrayendo de nuevo la atención de Rhodes hacia él. Sin importar la fuerza de Poró, quiero que te concentres en otra cosa. Miró a Rhodes con una mirada que lo entendía todo. Cuando abriste el portal de invocación hace un momento, ¿sentiste que algo se te escapaba del cuerpo? Rhodes parpadeó, procesando la pregunta. Ahora que lo mencionas, sí, creo que sí. Makarov asintió. Ese era tu poder mágico en acción. En general, cuando un mago de espíritus celestiales abre un portal, también necesita usar poder mágico para mantener la existencia de su invocación. Me imagino que para ti es lo mismo. Makarov asintió con aprobación. Ahora, medita usando el método que te enseñé. Concéntrate en la magia que fluye lentamente de tu cuerpo. Encuentra su origen, obsérvala con atención y contempla la verdadera naturaleza de tu propio poder. Entendido. Rhodes se sentó en el sitio, cerrando los ojos como le habían indicado. Respiró hondo, permitiéndose concentrarse en la leve sensación de magia que se escapaba de su cuerpo. Poco a poco, el bullicio del gremio se fue desvaneciendo en el fondo. Los alegres sonidos de la risa de Mira y los juguetones gorjeos de Poró se fueron alejando. El mundo a su alrededor quedó en silencio. Y luego, Rhodes se vio de repente sentado con las piernas cruzadas en una oscuridad vasta e infinita. A su alrededor, tenues destellos de luz azul parpadeaban como la niebla, arremolinándose suavemente en el aire.
Un poco más lejos, notó un fino hilo brillante de la misma luz azul que se extendía desde su cuerpo. Se desplazó hacia un lado, conduciendo hacia una presencia familiar. Poro. Esta es, pues, la conexión entre un invocador y su criatura. Intrigado, Rhodes dirigió su atención hacia su interior, observando el flujo de magia dentro de sí mismo. Entre las incontables partículas flotantes de luz azul, algo llamó su atención. Un diminuto vórtice giratorio se encontraba en el centro de su pecho, rotando lentamente como una galaxia en miniatura. Podía sentir cómo absorbía la magia del exterior de su cuerpo, mientras que, al mismo tiempo, la magia se filtraba desde él. Era un ciclo continuo. La magia se usaba y se reponía al mismo tiempo. Rhodes percibió fácilmente este equilibrio. Incluso podía percibir cuánta magia se estaba consumiendo para mantener la presencia de Poro y con qué rapidez su cuerpo la estaba recuperando. Si tuviera que expresarlo en términos de juego. MP, 1. MP más 99. En otras palabras, su tasa de recuperación mágica superaba con creces su consumo. Es probable que la magia adicional se destinara a reponer lo que había perdido cuando abrió por primera vez el portal de invocación. Tras darse cuenta de que el consumo de magia de Poro era prácticamente insignificante, Rhodes perdió por completo toda esperanza de que pudiera ser útil en la batalla. En el mejor de los casos, era una mascota. Una vez superada esa decepción, Rhodes volvió a centrar su atención en su interior, observando atentamente el flujo de magia dentro de su cuerpo. Comenzó a experimentar. Dirigía las diminutas partículas mágicas brillantes, intentando controlar su movimiento. Al principio me sentí un poco incómodo, como si estuviera aprendiendo a mover una extremidad nueva, pero, funcionó. Lentamente, guió los filamentos de energía brillante, moviéndolos a su antojo. De vuelta al mundo real. Mientras Rhodes manipulaba su magia, ocurrió un fenómeno sutil. Su cabello se mecía suavemente, como si una brisa invisible lo atravesara, desplazándose de izquierda a derecha. La taberna del gremio estaba notablemente más tranquila de lo habitual. No porque fuera un día especialmente tranquilo, sino porque Makarov estaba observando. Cada vez que alguien daba la más mínima señal de que iba a empezar una pelea, el maestro del gremio le estampaba la palma de la mano en la cabeza, haciéndolo callar de inmediato. Ni siquiera Natsu y Gray, que normalmente peleaban al menos 3 veces al día, se habían atrevido a lanzar un solo puñetazo. Cuando Rhodes finalmente abrió los ojos, se encontró con la sonrisa de aprobación de Makarov. Nada mal. El anciano asintió con satisfacción. Este chico tenía talento. Ya basta de entrenamiento mágico por hoy, dijo Makarov, estirando los brazos. Ahora, deberías ir a ver cómo está Poro. Rhodes parpadeó. ¿Eh? Makarov continuó. Los magos de espíritus celestiales normalmente tienen que firmar un contrato con los seres que invocan y entablar una buena relación con ellos. En tu caso, rió entre dientes, tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Entendido. Gracias, maestro. Rhodes se puso de pie, mirando instintivamente hacia Mira, solo para darse cuenta de que Poro ya no estaba con ella. Mira sonrió e hizo un gesto hacia el otro lado de la habitación. Allí. Rhodes se giró para mirar e inmediatamente perdió toda la confianza en sus propias habilidades sociales. Apenas había pasado una hora, y sin embargo Poro ya había hecho más amigos que él. La pequeña criatura rebotaba entre las mesas, meneando su lengua rosada mientras rozaba las piernas de la gente, su cuerpo suave y esponjoso frotándose cariñosamente contra cualquiera que le prestara atención. Cada vez que alguien lo cogía, Poro se acurrucaba inmediatamente en sus brazos, parpadeando con sus grandes y redondos ojos de cachorro al ver la comida en la mesa. Una clara y descarada petición de aperitivos. Rhodes observaba, completamente estupefacto. Lo más sorprendente de este pequeño no era solo lo adorable que era, sino lo implacable que era a la hora de comer. En cuanto recibía una golosina, salía corriendo de inmediato, abandonando por completo a la persona que le daba de comer y dirigiéndose directamente a su siguiente objetivo. Como un pequeño y esponjoso estafador, dominó el arte de parecer adorable y de recolectar bocadillos en tiempo récord. En cuestión de minutos, casi todos los miembros del gremio sabían de la existencia de esta extraña criatura redonda. Pero solo unos pocos, gracias a las presentaciones de Mira y Lucky, recordaban el nombre de su dueño. Rhodes suspiró y agitó la mano. Poro se giró inmediatamente y corrió hacia él, solo para tropezar con sus propias piernas, cayendo como una bola de lana esponjosa antes de rodar directamente a los pies de Rhodes. En lugar de levantarse, simplemente se dejó caer de espaldas y expuso su vientre, con sus ojos suplicantes que decían: «Frótame». Rhodes, impotente, volvió a frotar el suave pelaje en forma de corazón que tenía en el vientre antes de levantarlo y colocarlo sobre el mostrador.
¿Puedes entenderme? Preguntó. Wow. Poro inclinó la cabeza e hizo un valiente esfuerzo por asentir. Rhodes continuó. ¿Tenemos que firmar algún tipo de contrato? Poro sacudió la cabeza con tanta fuerza que casi se cae del mostrador. Rhodes vaciló. Si regresas de donde viniste, ¿podré invocarte la próxima vez? Había un montón de poros en el abismo aullante, ¿verdad? Ante esto, Poro asintió. Luego negó con la cabeza. Entonces inclinó la cabeza con una mirada suplicante que gritaba. Por favor, no me devuelvan. Rhodes dudó un momento antes de hacer una suposición. ¿Serás tú a quien invoque la próxima vez, pero no quieres volver? Los pequeños cuernos de Poro se pusieron rígidos y su cola se meneó furiosamente. Rhodes se volvió hacia Makarov, con una expresión de ligera incertidumbre. Makarov soltó una risita. Mientras tu magia pueda sostenerlo, y ambos estén de acuerdo, pueden mantenerlo aquí todo el tiempo que quieran. Sin embargo, añadió con una leve sonrisa, si empieza a interferir con tu capacidad para invocar más criaturas, puede que tengas que enviarlo de vuelta. Rhodes asintió. De acuerdo. Si quieres quedarte aquí, puedes hacerlo. Poro dejó escapar un chillido de emoción y dio vueltas alegremente sobre sí mismo. Mira se inclinó y sonrió. ¿Por qué no le pones un nombre decente? Rhodes parpadeó. Pero, su nombre es Poro. Mira soltó una risita. ¿Pero no es Poro solo un término genérico? ¿Como llamar a un perro perro o a un gato gato? Necesita un nombre que sea especial para él. Poro levantó la vista expectante, meneando la cola con entusiasmo. Rhodes se rascó la mejilla. Soy muy malo para poner nombres a las cosas. Se quedó mirando la pequeña bola esponjosa, pensando profundamente. ¿Qué tal, bola de nieve? Los cuernos de Poro se inclinaron. Puf. Ninguna reacción. Bolita de pelo. Poro dejó escapar un pequeño gemido. ¿Bola de masa hervida? La pequeña criatura parecía completamente traicionada. Rhodes se rascó la cabeza y se volvió desesperado hacia Makarov y Mira. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal si lo llamamos Warm? Capítulo 10. Calidez, felicidad y amor. Warm. Repitió Rhodes, inclinando la cabeza. Mira asintió. Sí, Warm. Porque al sostenerlo se siente muy cálido. Ella sonrió y continuó. Dijiste que Poro viene de un lugar muy frío, ¿verdad? Así que espero que siempre que esté a tu lado, te transmita calidez. Rhodes lo pensó un momento. En realidad suena bastante bien, ¿qué te parece? Los cuernos del pequeño Poro se erguieron con entusiasmo, demostrando que le gustaba el nombre. Entonces está decidido, dijo Rhodes, asintiendo. De ahora en adelante, eres Warm. Mira aplaudió alegremente. Así es como Happy también obtuvo su nombre. Explicó que Happy, el gato azul parlante de Natsu que siempre está presente, recibió ese nombre porque trae alegría a sus vidas. Happy también puede volar, añadió Mira. E incluso puede llevar gente mientras vuela. Es una pena que aún no lo hayas visto. Rhodes, que solo había visto a Happy caminar como un gato normal, de repente se mostró escéptico. Justo cuando Rhodes se estaba acostumbrando al nombre Warm, Mira se giró hacia él. Muy bien, ya casi es mediodía. Es hora de ponerse a trabajar. Rhodes asintió. Entendido. Me encargo de ello. Tras dejar el paquete de bebidas calientes sobre el mostrador, Rhodes cogió una bandeja y se preparó para su turno. Sin embargo, en el momento en que dio un paso al frente, Warm trotó tras él, meneando la cola con entusiasmo. Mira soltó una risita. Parece que tienes una pequeña ayudante. Rhodes suspiró, pero en el fondo, no le importaba realmente. El primer pedido fueron 2 cervezas para uno de los miembros habituales del gremio. Rhodes se acercó a un hombre de mediana edad que descansaba tranquilamente en su asiento. El hombre lucía un corte de pelo corto y castaño, una camisa estampada de flores, pantalones capri y chanclas. Además, llevaba una pipa en la boca, lo que de alguna manera le daba un aire aún más despreocupado. Rhodes dejó las bebidas sobre la mesa. Aquí tienes tu cerveza. El hombre, Wakaba, cogió el vaso con pereza, pero suspiró dramáticamente. Ay, ¿por qué Mira-chan no lo trajo ella misma? Rhodes casi puso los ojos en blanco. Sí, si tuviera la opción, también preferiría que una camarera guapa me trajera las bebidas. Rhodes dejó las bebidas y se presentó. Me llamo Rhodes. Acabo de unirme a Fairy Tail y, por ahora, trabajo como camarero en la taberna. Por favor, cuiden de mí. Los ojos de Wakaba se iluminaron con interés. Un recién llegado. Una bocanada de humo con forma de mano salió flotando de su pipa mientras agarraba otro vaso de cerveza y se lo deslizaba hacia Rhodes. Como puedes ver, uso magia de humo. Esta vez corre por mi cuenta. Bienvenido a Fairy Tail.
Rhodes apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que... ¡Bang! La mesa tembló cuando el hombre sentado frente a Wakaba golpeó la mesa con la palma de la mano y se puso de pie. «Oye, Wakaba, cabrón», gruñó, con la voz llena de irritación. «Deja de repartir mi cerveza como si fuera tuya». El hombre nuevo tenía el pelo corto de color morado, una barba rala y vestía una gabardina blanca. Lo más destacable fue que, mientras hablaba, unas llamas de color púrpura brotaban de sus manos. El calor de su magia dispersó instantáneamente la mano de humo de Wakaba y le arrebató el vaso de cerveza antes de que pudiera siquiera llegar a Rhodes. Se ajustó el cuello de la camisa con un exagerado ejem, adoptando una expresión de superioridad. «Si alguien va a invitarle a una copa, seré yo». La ceja de Wakaba se crispó. «Maldita sea, Macao». Él también se puso de pie, golpeando la mesa con su vaso antes de subirse a la silla e inclinarse hacia adelante con gesto agresivo. «¿Quieres empezar algo, Macao hizo exactamente lo mismo, subiéndose a su silla e inclinándose hacia adelante de la misma manera. «¿Quién te tiene miedo?». Los dos hombres juntaron sus frentes, sin ceder ninguno, con una llama competitiva ardiendo en sus ojos. Sobre la pipa de Wakaba, una densa humareda se elevaba y se acumulaba de forma ominosa. Mientras tanto, las llamas púrpuras de Macao se intensificaron, girando en la palma de su mano mientras ambos hombres se remangaban, preparándose para pelear. En ese momento, el vaso de cerveza por el que habían estado peleando se les resbaló de las llamas de Macao. Rhodes la atrapó rápidamente, pero unas gotas de cerveza se derramaron sobre su mano. Dudó un momento antes de hablar. Chicos? Ninguno de los dos siquiera le dirigió la palabra. Ya estaban demasiado absortos en su rivalidad, a un segundo de llegar a golpearse en la cara. Rhodes recorrió la habitación con la mirada en busca de ayuda, pero en lugar de expresiones de preocupación, lo único que vio fueron sonrisas ansiosas. Algunos miembros del gremio ya habían comenzado a corear con entusiasmo. «Lucha. Lucha. Lucha. Dale una lección, Wakaba. Macao, dale la vuelta». Incluso Lucky, que llevaba un vaso de cerveza vacío, abandonó sus tareas y se unió a la multitud, observando con entusiasmo. Ella exclamó con indiferencia. «Rhodes, si yo fuera tú, me alejaría ahora mismo». Rhodes parpadeó. «¿Por qué?». «Sas». Un vaso de cerveza que salió volando rozó su oreja, pasando zumbando como un disparo de advertencia. Rhodes echó la cabeza hacia atrás bruscamente, solo para ver que Macao y Wakaba ya habían saltado sobre la mesa, agarrándose las manos en una feroz lucha de pulsos, solo que ambos estaban de pie y empujándose con todas sus fuerzas. Rhodes suspiró, frotándose las sienes. «Olvídate de intentar detenerlos». En cambio, agarró a su pequeño poró con una mano, el inocente vaso de cerveza con la otra, y colocó la bandeja bajo el brazo antes de retirarse rápidamente al mostrador, directamente al lugar más seguro del gremio, justo al lado del maestro Makarov. Tras dejar la cerveza sobre la mesa, Rhodes se volvió hacia el maestro del gremio, con un tono de voz que denotaba incredulidad. «Maestro, ¿de verdad deberíamos dejar que sigan así?». Makarov simplemente cogió el vaso de cerveza que Rhodes le había traído y dio un sorbo tranquilo. «Déjalos en paz». Hizo un gesto de desdén con la mano. No sería Fairy Tail si no hubiera un poco de caos. Ahora que nadie estaba meditando, nada impedía una buena pelea a la antigua usanza. De hecho, alguien entre la multitud incluso había empezado a aceptar apuestas. En el momento en que se anunciaron las probabilidades, Makarov arrojó tranquilamente 1000 joyas al bote. «Apuesto a que Wakaba caerá primero». Sonrió. Rhodes miró con horror silencioso. «Pensaba que el gremio estaba así de caótico solo porque tú no estabas». Observó cómo Makarov vitoreaba junto a los demás, y luego bajó la cabeza con desesperación. «¿En serio no hay ninguna persona normal en este gremio?». Mirahane, mientras limpiaba tranquilamente una copa de vino, sonrió dulcemente. «No digas eso. Esto es divertido». En medio del caos, el partido entre Macao y Wakaba se intensificó. La larga mesa que había debajo crujió peligrosamente, y en los siguientes segundos. Crash. La mesa se derrumbó bajo su peso, los taburetes se cayeron y los dos rodaron separándose, jadeando en busca de aire. Al no observar más destrucción, los espectadores perdieron rápidamente el interés y se dispersaron. Para Fairy Tail, esto fue solo una pequeña escaramuza, una de tantas. Rhodes observó a los dos hombres, que ahora estaban sentados en mesas separadas, con los brazos cruzados y mirándose fijamente. «¿Están bien?», preguntó con vacilación. Mirahane soltó una risita mientras volvía a colocar el vaso recién lavado sobre el mostrador. «Oh, no te preocupes». Inclinó la cabeza hacia ellos. «Denles unos minutos.
Enseguida volverán a estar bebiendo juntos. Mirahane, completamente imperturbable ante los escombros que la rodeaban, se volvió hacia Makarov con una dulce sonrisa. Maestro, esa cerveza de antes, la voy a cargar a su cuenta. Makarov se quedó paralizado a mitad de un sorbo. ¿Eh? Esa cerveza fue claramente un pedido de Macao. La sonrisa de Mirahane no se desvaneció. Pero fuiste tú quien se lo bebió a escondidas. Makarov murmuró derrotado. Sí. Tras no lograr eludir el pago de la factura, el otrora orgulloso y poderoso maestro del gremio se sintió visiblemente desanimado. Al observar cómo se desarrollaba el intercambio, Rhodes sintió que su imagen de Makarov comenzaba a resquebrajarse. Espera. Este anciano no es tan justo como yo pensaba. Observó a su alrededor la absoluta locura que era Fairy Tail y llegó a una dolorosa conclusión. No me extraña que el gremio sea así. El maestro es tan mal como el resto. Antes de que pudiera preguntar qué pasaría con la mesa destrozada, una figura familiar se adelantó. Lucky. Levantó las manos, adoptando una pose extraña y teatral. Woodmake. Mesa de amistad sincera. A su orden, la madera astillada y las patas rotas de la mesa comenzaron a moverse repentinamente. Como piezas de un rompecabezas que se vuelven a ensamblar, los fragmentos se doblaron, se estiraron y se fusionaron de nuevo, devolviendo a la larga mesa su forma original, como si nada hubiera pasado. Un miembro del gremio con grandes dientes que estaba cerca dejó escapar un profundo suspiro. ¿Por qué siempre tienes que ponerles nombres tan raros a tus hechizos? Lucky se echó el pelo morado hacia atrás, ajustándose las gafas con una sonrisa de satisfacción. ¿Ah? ¿Estás celoso de mi magia y mi talento sin igual? El miembro del gremio agitó los brazos con vehemencia. ¿Quién demonios podría tener celos de eso? Pero Lucky ya estaba demasiado absorta en su propio mundo, y apoyó la mejilla en la mano con un suspiro dramático. ¡Ay, realmente soy una mujer tan pecadora! Rhodes. ... Ya lo sospechaba, pero ahora no cabía duda. Lucky era sin duda un narcisista. Aún así su magia era sumamente conveniente, casi a la par con la de Yamato del estudio de al lado. Nota. Creo que aquí se refiere a Yamato de Naruto, que también tiene habilidades de madera. No es de extrañar que nadie se contenga a la hora de destruir el gremio.